Mushoku Tensei Isekai Tara Onkidasu, Volumen 2, Capítulo 1, Llegada. La ciudad laberinto de Rappan era única en su tipo. Rappan se encontraba en medio de un vasto desierto, atrapada dentro de una peculiar y enorme jaula blanca. Cualquier persona curiosa que se acercara descubriría que esta jaula estaba construida con huesos, los de un Vigimes muerto hace mucho tiempo. Las costillas, por sí solas, eran lo suficientemente grandes como para encerrar a toda la ciudad. En un momento dado, la ciudad no había sido más que un pequeño oasis. Los restos del Vigimes la habían transformado y ahora estaba rodeada por un sorprendente número de laberintos, lo que la convertía en un destino atractivo para innumerables aventureros. Gracias a estos aventureros que llegaban de todo el mundo buscando hacerse ricos rápidamente, la ciudad se había convertido en un escenario donde se representaban tanto finales felices como tragedias. Esta ciudad, envuelta en un torbellino de caos, es actualmente una de las más grandes y prominentes del continente Vegarit. Extracto de Vagando por el mundo del aventurero y autor Vladi Kant. Tenía un vago recuerdo de la información contenida en Vagando por el mundo. Rappan era una gran ciudad de color tierra, enclavada en medio de sus característicos 12 pilares blancos, con edificios hechos de barro y materiales obtenidos de las bestias de la región. Había visto muchas ciudades con la misma estética en el continente demoníaco. Dicho esto, este lugar era inesperadamente verde, tal vez gracias al oasis junto a los pilares de hueso. Incluso desde lejos podía ver una línea de lo que parecían palmeras. El ambiente también era único. Había algo parecido a un olor crudo en el aire, no muy diferente a los abarrotados mercados de esclavos. Sorprendido, esos pilares son en realidad las costillas de un Vigimes. Seguíamos caminando mientras inspeccionaba la zona cuando Galván me llamó jactanciosamente. Gracias a la formación actual de nuestro grupo, había hablado mucho con él últimamente. Al hombre le encantaba presumir. Sus historias eran siempre increíbles y autofavorecedoras, con una veracidad cuestionable, pero fáciles de disfrutar si suspendías la incredulidad. Cuando el gran héroe, el dios del norte de segunda generación Kalmen, visitó esta tierra, él y sus compañeros derrotaron a un Vigimes que arrasaba el desierto. Se dieron un festín con parte de su carne y dejaron que el resto de sus restos se pudrieran, dejando lo que ves ahora, huesos que se niegan a descomponerse, testimonio del paso del tiempo. Vaya, así que esta tierra tenía alguna conexión con el dios del norte Kalmen, Conocía algunas de las historias sobre él, pero nunca había oído nada sobre que hubiera matado a un Vigimes. Yo mismo había visto un Vigimes mientras viajábamos, pero había sido demasiado grande como para considerar enfrentarlo. Había que estar loco para intentarlo. Me pregunté cómo lo había logrado. Al parecer, el dios del norte había vencido a un rey demonio inmortal y a un enorme dragón, así que tal vez se había aficionado a derrotar a monstruos con cantidades colosales de HP. Las hormigas estaban entre los numerosos monstruos que se dieron un festín con la carne del Vigimes caído, y son la causa de los numerosos laberintos de la ciudad. Cuando los monstruos devoran a otros más fuertes que ellos, dan a luz a su vez a poderosas crías. Esas hormigas mutantes cavaron innumerables nidos, y todos los nidos se convirtieron en laberintos. Oh, ya veo, cuando el Vigimes murió, los bichos pulularon hacia él. Entonces comenzaron a reproducirse y a crear nidos. En el transcurso de muchos años, esos insectos empezaron a morir, los nidos empezaron a mutar, y así nacieron los laberintos. Así es como sucedió, pensé. Sin embargo, la parte de comer monstruos fuertes y dar a luz a una descendencia poderosa, eso tenía que ser un cuento popular. No más creíble que las historias de cómo comer la carne de una sirena te daría la inmortalidad. Si fuera cierto, entonces la gente del continente demoníaco, que consumía carne de monstruo a diario, debería haber sido mucho más fuerte de lo que era. Los monstruos podrían ser una excepción especial a la regla, pero no me lo creí. Espera, en realidad, ¿podría esto explicar el mayor índice de personas fuertes, como Badigadi y Kisirika, que nacen allí? Los propios monstruos no eran más que versiones mutadas de animales normales. Tendría cierto sentido si la gente también pudiera dar a luz a esos mutantes. Oh, mierda. Yo mismo había comido bastante carne de monstruo. ¿Qué iba a hacer si mi hijo con Sylphie naciera y de repente declarara: soy el emperador del mundo demoníaco? Podría encontrar un repentino parentesco con los pájaros que incuban sus huevos para encontrar una cría de cuco, escondida entre ellos. Aquí se reúnen aventureros y comerciantes de todo el mundo, continuó diciendo Galván. Los objetos mágicos se producían en masa. Los utensilios mágicos y las armaduras volaban de las estanterías. No importaba cuántos cristales mágicos, también conocidos como piedras mágicas, o cristales imbuidos mágicamente tuvieras, nunca eran suficientes. Mientras tus existencias fueran de cierta calidad, podías estar seguro de que se venderían a precios elevados. Esta era una tierra donde los sueños de los comerciantes se hacían realidad. Es cierto que para llegar hasta aquí había que saber atravesar el desierto, entre otras cosas. Solo unos pocos elegidos podían convertirlo en un hábito. El resto seguramente encontraría un comercio más rentable y seguro si se dirigiera al continente central. Por otra parte, un pez en un estanque pequeño no sabía nada del océano. Galván parecía bastante borracho de su propio narcisismo, así que no
no iba a estropearle la diversión. La economía solo funcionaba gracias a mercaderes como él. Nos despedimos de Galván tras llegar a Rappan. Al parecer, su grupo iba a montar su tienda en las afueras de la ciudad. Nuestro tiempo juntos había sido corto, pero había aprendido mucho de su grupo, y ellos habían cuidado de nosotros. Gracias por todo. Lo mismo digo. Si vuelves a necesitar algo, dilo. Fue una despedida rápida. Me despedí lo menos posible y solo hice una reverencia a Balibado, mi Carmelita. Las cosas habían sido un poco tensas al final, pero esperaba que no hubiera mala voluntad entre nosotros. Ahora teníamos que buscar a Guis o a Paul. Ciertamente esperaba que estuvieran aquí, ya que habíamos hecho todo este camino a toda prisa. Todavía quedaba algo de tiempo antes de que se pusiera el sol y normalmente nos moveríamos para encontrar una posada primero, pero quizás deberíamos priorizar la búsqueda de esos dos en su lugar. ¿Cómo vamos a hacer esto?, pregunté. Excelente pregunta, dijo el Inalis. Esta ciudad es lo suficientemente grande como para tener un gremio de aventureros, así que vayamos allí primero. Entendido. Hubiera preferido dejar nuestro equipaje primero, pero bueno, esto funcionaba. De todos modos, quería quedarme en la misma posada que Guis y Paul si era posible. Cuando preguntamos por la ubicación del gremio, nos señalaron el centro de la ciudad, el lugar habitual para estas cosas. Las personas que circulaban por las calles eran principalmente mercaderes. La mayoría llevaba el mismo atuendo que Galván, un turbante, una tela sencilla y fluida que les envolvía todo el cuerpo y barbas pobladas. Caminaban por las calles, arrastrando camellos, y extendían sus mercancías para venderlas al borde del camino. Muchos iban tan bien envueltos que no se les veía nada de piel. Entre los que levantaban aleros de tela había un individuo en particular que llevaba un traje sacado de Aladín. Su tienda era un almacén general que vendía lámparas de metal y vasijas con curiosos dibujos. Todo tenía un sabor muy árabe. Seguro que, si tocabas una flauta, una serpiente roja sacaba la cabeza de un jarrón para echar un vistazo. Al acercarnos al gremio de aventureros, vi a varias personas vestidas con atuendos familiares de aventurero. Tenía que haber mucha gente en esta zona que era originaria del continente central. Todos tenían rostros desgastados por la batalla. Probablemente eran aventureros de rango S especializados en el buceo en laberintos. La mayoría llevaba ropa bastante ligera. Era peligroso salir a la cegadora luz del sol sin una amplia cobertura para proteger la piel, pero probablemente estaba bien mientras no se aventuraran a salir durante largos periodos. El edificio del gremio de aventureros estaba tallado en una enorme roca, probablemente mediante magia. Me di cuenta inmediatamente porque se parecía a algo que podría haber hecho yo mismo, aunque la complejidad de su construcción superaba mis capacidades. Había un exquisito relieve tallado en la entrada y el interior, una vez que se entraba, estaba lo suficientemente bien ventilado como para sentirse refrescado. El ambiente dentro del gremio era más o menos el mismo que el del resto de la ciudad, pero siendo el tipo de ciudad que era, no se veían aventureros novatos. Todos parecían poderosos. Los que más me llamaron la atención tenían la cara y el cuerpo llenos de cicatrices. Todos parecían tener un pasado accidentado, pero yo no. Había llevado una vida protegida, sin cheques, sin rayas, sin manchas. Bien, empecemos a preguntar por Paul y Guis, dijo el Inalis. Me parece bien, acepté. Estoy segura de que encontraremos algo si preguntamos. Guis ya debe tener una red de información aquí, así que seguro que se enterará si vamos a husmear usando su nombre. Oh, parece que no será necesario. Seguí la mirada de el Inalice para descubrir a un hombre con cara de mono en un rincón del gremio. Estaba inmerso en una conversación con un hombre bestia que blandía una espada. Vamos, te lo pido, suplicó Guis. Tú también le debes una. Lo sé, estás pidiendo lo imposible. No puedes ceder esta vez. Esto es una carrera contra el tiempo. Ya ha pasado un mes, ¿no? Está muerta. No, Guis negó con la cabeza. No hay manera. Incluso si lo está, al menos tenemos que entrar y comprobarlo, encontrar sus restos. Vamos, te lo ruego. Yo mismo he visto tu habilidad, por eso estoy aquí. Incluso te pagaré el doble, si es lo que quieres. Tenía una mirada desesperada. No sabía que la comadreja podía poner esa cara. Lo siento, pero prueba con otra persona. No tengo ganas de morir. Guis intentó durante un rato persuadir al hombre, pero al final el hombre bestia sacudió la cabeza y Guis chasqueó la lengua lo suficientemente fuerte como para que pudiéramos oírlo desde donde estábamos. Tisiach, maldito cobarde. No puedo creer que te molestes en llamarte aventurero con esa actitud. Sí, di lo que quieras. El hombre salió por la puerta sin siquiera mirar hacia atrás. Era raro ver a Guis maldecir a alguien. A decir verdad, no sabía mucho sobre él. Sin embargo, Guis que había encontrado en el pasado había sido más desenfadado, y así lo dije. Parece que está realmente arrinconado. Oh, así es como suele ser. Sin embargo, dijo el Inalis. ¿De verdad? Yo tenía una impresión diferente de él. Debe haber estado tratando de parecer más maduro frente a ti. Hey, Guis. Guis giró la cabeza, buscando. Sus ojos se abrieron de par en par cuando nos vio y arrastró los pies hacia nosotros. Oh, hey, si es el Inalis. Siento haberte hecho esperar, dijo ella. El Guis soltó una carcajada vacía. En absoluto, en realidad has llegado mucho más rápido de lo que pensaba. Se le
le escapó una sonrisa mientras le daba una palmada en el hombro. En realidad, ¿cómo diablos has llegado aquí tan rápido, HM? Solo han pasado 6 meses desde que envié la carta. Ah, no debes haberla leído, Probablemente te perdiste mientras viajabas. Hablaremos de eso más tarde. ¿Qué pasa con Zenith?, preguntó Elina Liz. Su rostro se nubló. No muy bien. Te envié esa carta porque me imaginé que sería un asunto largo, aunque, para ser sinceros, bueno, de eso también podemos hablar después. Aparentemente, las cosas no iban bien, pero ya lo habíamos previsto. Mi esperanza excesivamente optimista de que lo habrían resuelto todo para cuando llegáramos se había demostrado rápidamente falsa. De momento, interrumpí, ¿podrías guiarnos hasta dónde está mi padre? Los ojos de Guy se abrieron de golpe cuando me miró. Entonces empezó a rascarse el labio superior. Oh, oye, eres tú, ¿verdad, jefe? Sí que has crecido. Y tú no pareces haber cambiado, señor Guis. ¡Guau! Ya basta. Eso me da escalofríos. Solo llámame novato como solías hacerlo. Ah, este intercambio seguro que me trajo recuerdos. Vaya, parece que ustedes dos son muy unidos, comentó Elina Lice divertida. Al oír eso, Guy sonrió. Bueno, compartimos una celda juntos. Jefe, efectivamente, dije, seguro que me trae recuerdos. Ah, la nostalgia. El tiempo que pasé completamente desnudo en aquella celda de la aldea de la tribu Doldia. Fue después de cruzar el mar desde el continente demoníaco hasta el continente Milis, de ser atrapado en un incidente de secuestro y de ser arrastrado de vuelta a su aldea. Entre los Doldia, los que se enfrentaban a delitos graves eran despojados de sus ropas y arrojados a una celda. A mí se me dio el mismo tratamiento basándose en que había secuestrado a la bestia sagrada y había intentado cometer actos sexuales con ella. Eran acusaciones falsas, por supuesto. ¿Quién demonios intentaría cometer actos sexuales con un cachorro? De todos modos, fue allí donde conocí a Guis. Su crimen fue menor, provocado por su propia codicia. Había sido un ladrón bastante generoso. Ah, pero ya es suficiente. Te llevaré a donde está Paul, dijo Guis, dando otra sonrisa vacía mientras dejábamos atrás el gremio de aventureros. Paul se alojaba en una posada en la esquina de la ciudad. El edificio estaba construido con barro y piedra y estaba destinado a aventureros de rango B, al menos para los estándares del continente demoníaco. No era ni lujoso ni ruinoso. Una vez que llegamos a la entrada, Guis nos dijo, escucha bien, Paul está en bastante mal estado ahora mismo. Así que Elina Lice, sé que tienes muchas cosas que quieres decir, pero ahórratelo esta vez. No puedo prometer nada, respondió ella, negando con la cabeza. Guis forzó una sonrisa y se encogió de hombros, dejándolo así. Sin embargo, estábamos hablando de Elina Lice. No iba a volverse hostil y agresiva de repente. Usted también, jefe. No empieces una pelea como la última vez, ¿entendido? Estoy seguro de que tienes muchas cosas que quieres decir, pero solo intenta no culparle demasiado, ¿de acuerdo? Tenía que ser muy malo para que Guis hiciera un preámbulo tan largo. Además, ya había visto a Paul cuando estaba más débil y huyendo de sus problemas. Solo tenía que prepararme mentalmente para algo similar. Aunque su apariencia pudiera sugerir lo contrario, Paul no era el más resistente mentalmente. Si algo malo sucedía, se hundía en la depresión inmediatamente. No me atrevería a decir que era un desastre emocional, pero no tenía la capacidad de resistencia necesaria para soportar grandes contratiempos. Supuse que volvería a ser tan seguro de sí mismo como cuando vivíamos en Buena Villa y una vez que encontráramos a Zenith, pero, ¿quién sabía? Este era un paso esencial. Tenía que ser lo suficientemente abierto como para que la gente me llamara el Buda Rudeus. Vale, entremos, dijo Guis, y entramos. No había puerta, solo una cortina que separaba el interior del exterior. El primer piso de la posada era básicamente como todos los que había visto, con mesas para que la gente comiera. Los materiales utilizados para construir dichas mesas eran diferentes, así como su disposición, pero aparte de eso, era lo mismo. Reconocí a Paul de un vistazo. Su mitad superior estaba tirada encima de una mesa. Ah, alguien gritó en voz baja. Era Lilia, que estaba al lado de Paul. Incluso en este continente, seguía llevando su uniforme de sirvienta. Su cabello, normalmente ordenado, se había deshilachado y su rostro estaba demacrado por el cansancio. Sin embargo, se iluminó cuando nuestras miradas se cruzaron. Se inclinó hacia mí y enseguida dio un codazo a la espalda de Paul. La mujer que se sentaba justo delante de Paul se levantó, me miró a la cara y retrocedió varios pasos, luego bajó la cabeza de repente. Su cuerpo estaba envuelto en una túnica. ¿Quién era ella? ¿Viere o Sierra? Estaba bastante seguro de que era Sierra. La había conocido en mi visión. Era contadora. No, su rostro estaba cargado de cansancio. Todas las caras lo estaban. Tomé su asiento, colocándome justo enfrente de Paul. Maestro, Lord Rudeus ha llegado, anunció Lilia. HM, coaccionado por su insistencia, Paul levantó lentamente la cabeza. Tenía círculos oscuros bajo los ojos. Todo su cuerpo se había vuelto demacrado y escuálido. Tenía un aspecto terrible, pero no tenía una barba desaliñada alrededor de la mandíbula y su cabello estaba bastante cuidado. Tampoco estaba impregnado del hedor a alcohol. Aún así, me di cuenta de que estaba al límite de sus fuerzas. Me alegré de haber venido. Ver el estado en
el que estaba me decía que había sido la decisión correcta. Rudy, padre, ha pasado mucho tiempo. Me miró fijamente, con los ojos aturdidos y desenfocados, casi como si no estuviera del todo despierto. No, tal vez había estado durmiendo, entrando y saliendo de la inconsciencia mientras yacía desplomado sobre la mesa. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. La última vez me había gritado e increpado. Aunque se sintió acorralado en ese momento, le devolví sus fuertes palabras de la misma manera y se convirtió en una pelea. Hoy no, hoy yo era el Buda Rudeus. Qué raro, puedo ver a Rudy. Ja, ja, ¿qué pasa, Rudy? Ha pasado mucho tiempo. Parece que te va bien. ¿Cómo están Noor y Aisa? Preguntó con el rostro ensombrecido. Sinceramente, su reacción no era la que esperaba. Pensé que estaría igual que antes, borracho y huyendo de sus problemas, llevando una petaca en una mano, gritando, las acogí. Ahora están viviendo en la ciudad mágica de Saria. Les va bien. Las he dejado al cuidado de gente de confianza, por si acaso. De acuerdo, sí, eso se entiende. Tan fiable como siempre, Rudy. Por cierto, ¿cómo estás? ¿Te va bien? Oh, sí, supongo que lo estoy. Sonrió, despreocupado y despreocupada. Una sonrisa impropia de las circunstancias, como si hubiera perdido todo el corazón. Bien, bueno, eso es bueno. Eso es lo más importante. No había vida en sus ojos. Tal vez su espíritu se había rendido y se había convertido en nada más que una cáscara vacía. Miré a Giz con nerviosismo, pero él se limitó a asentir con gesto adusto. ¿En serio? ¿En esto se había convertido Paul? Rudy. Paul se puso en pie y se tambaleó por el borde de la mesa hacia mí. Luego me abrazó con fuerza. Soy un cabrón sin remedio. Me limité a devolverle el abrazo en silencio. Tal vez no tenía remedio. Tal vez nunca volvería a ser el que era. Me costaba creerlo, no cuando tenía un nieto en camino, pero todo estaría bien ahora que yo estaba aquí. Haría algo para arreglar esto. Era la razón por la que había venido. No puedo salvar a tu madre. Ni siquiera puedo mantener las promesas que hice. También te he fallado completamente como padre. Realmente soy un bastardo sin remedio. Por favor, no te preocupes. Ahora estoy aquí. Las cosas van a estar bien. Rudy, realmente te has hecho grande, ¿no? Me apretó los hombros con fuerza. Me dolió un poco, pero no me quejaría. En efecto, lo hice. Yo también voy a tener un hijo pronto. Así que deja el resto para mí y tómate un tiempo para relajarte. Un niño. Un grito estrangulado escapó de la garganta de Paul y la luz volvió a inundar sus ojos, que parecía totalmente desconcertado mientras me daba palmaditas en la cara. Espera, ¿eres realmente el auténtico? Sí, lo soy. Entonces esto no es un sueño. Soy lo suficientemente fantasioso como para que lo parezca, ¿no? Bromeé. Sí, definitivamente eres tú. Parpadeó varias veces y luego miró a su alrededor. Los ojos de Lilia se encontraron con los suyos. Buenos días, maestro. Oh, eres tú, Lilia. ¿Cuánto tiempo he dormido? Desde que Lord Alan se fue de compras, así que como una hora. De acuerdo, supongo que aún estaba medio despierto. Sacudió la cabeza y estiró el cuerpo. Así que solo estaba medio dormido, pensé. No era una cáscara después de todo. Bien, era demasiado joven para tener que cuidar a mi viejo. Paul volvió a sentarse y se giró hacia mí. Entonces, como si estuviéramos rehaciendo todo el reencuentro, preguntó, Rudy, ¿por qué estás aquí? Ya te lo he dicho. He venido a ayudar. No, no me refiero a eso. Sacudí la cabeza. Me había anticipado a esa pregunta. Ya habíamos tenido una confusión de comunicación similar y se había convertido en una pelea, pero esta vez, las cosas saldrían bien. Había visto su carta y Noor ni Aisa estaban a mi cargo. Todo está bien. Noor ni Aisa también. Las están cuidando, dije, repitiendo lo que ya había dicho hace un momento. De acuerdo. Paul parecía confundido. Extendió la mano para acariciar mi cuerpo de nuevo, casi como si estuviera comprobando que realmente estaba aquí. No, pero, quiero decir, ¿no has llegado aquí demasiado rápido? Tomamos un método de transporte un tanto singular. Seguro que tendré que explicarlo cuando llegue la hora de volver a casa. Singular, Bueno, conociéndote, supongo que es posible. Paul parecía estupefacto mientras bajaba los hombros, con la boca todavía abierta. Bueno, para aclararlo todo, ¿por qué no me cuentas qué pasó después de que Giz enviara esa carta? No, espera, estoy algo confundido. Muy bien entonces. ¿Por qué no bebes un poco de agua y tratas de calmarte? Utilicé mi magia de tierra para conjurar un vaso, magia de agua para llenarlo, y luego se lo pasé a Paul. Lo cogió con facilidad y se tragó el líquido. Una vez que terminó, dejó escapar un gran suspiro. Lo siento, estaba un poco sorprendido. Sabía que Giz se había ido por su cuenta y había enviado esa carta. Me imaginé que pasaría un tiempo antes de que vinieras. Nos apresuramos todo lo que pudimos, dije. Paul forzó una sonrisa. Apurados es un eufemismo. 1 mes y medio. Desde la perspectiva de Paul, habían pasado poco más de 6 meses desde que enviaron la carta. ¿Eso se consideraba rápido? Suponía que sí. Normalmente, habríamos tardado otro año en llegar. Paul probablemente había calculado que les quedaban otros 10 meses de espera. De repente se llevó una mano a la barbilla, claramente devanándose los sesos. Parecía nervioso cuando preguntó, con voz lenta y decidida, así que
acabas de decir algo sobre tener un hijo? Oh, sí, lo había hecho. No era algo que pretendía ocultarle, pero quizás estaba enfadado conmigo, pensando, ¿por qué te lo pasas tan bien mientras yo estoy aquí luchando? Construí mi respuesta con cuidado. Bueno, la verdad es que me casé mientras asistía a la Universidad de Magia. Casado. Paul frunció las cejas. ¿Con quién? Ah, tal vez con Eris. No, con Sylphie, corregí. Nos reencontramos en la universidad. Sylphie, ¿te refieres a la de Buenavila? Así que estaba viva, ¿no? Sí, aunque también lo pasó mal por su cuenta. Paul se acarició la barbilla, todavía con cara de sorpresa. Le había enviado varias cartas, pero al parecer no las había recibido después de todo. ¿Podría decirme qué llevó a este matrimonio? Exactamente. Claro, sí. Probablemente debería seguir adelante y hacer eso. Decidí explicar lo que había sucedido después de enviar la primera carta, cómo me había matriculado en la universidad y todo lo que había pasado a partir de ahí hasta llegar a mi matrimonio. Elegí mis palabras con cuidado. Sinceramente, no tenía más que buenos recuerdos de mi estancia en la universidad. Ciertamente había tenido sus puntos bajos, pero tampoco sería exagerado decir que me lo pasé como nunca. Había hecho amigos, había encontrado a mi mujer y me había divertido mucho. Intenté que mi relato de los hechos fuera lo más objetivo posible, pero no pude ocultarlo. No podía negar que me lo había pasado bien allí. Ya veo, así que un niño, mi nieto, estaba preparada para que me regañara. Después de todo, el hecho de tener un hijo significaba que había estado haciendo el acto que llevó a su creación, en un momento en que Paul estaba trabajando desesperadamente para tratar de salvar a Zenith. Sería natural que estuviera molesto. Se suponía que el disfrute debía ser compartido y Paul estaba viviendo una vida de abstinencia. Justo cuando pensaba eso, la cabeza de Paul bajó. Lo siento, estás a punto de ser padre y aún así has tenido que venir aquí porque yo no valgo nada. Una disculpa. De Paul, nada menos. No, en realidad, soy yo el que se siente mal. Ni siquiera hemos encontrado a mamá todavía y yo solo sigo con mi vida. No, no puedo culparte en absoluto por eso. Después de todo, yo también me acosté con Lilia una vez. Bueno, eran marido y mujer, después de todo, así que no veía realmente el daño en ello. Quise esperar hasta que hubiéramos salvado a Zenith. Realmente soy patético. Paul bajó los ojos, como si fuera a llorar de nuevo. Era tan frágil como la porcelana. Lilia interrumpió de repente. Nos atacó un súcubo. No tuvimos elección. Aún así, tú. Ah, joder. Paul se acunó la cabeza con las manos mientras los recuerdos le invadían. Un súcubo, en ese caso, realmente no era su culpa. Yo mismo me había encontrado con ellos y realmente no había forma de resistirse a ellos. Exponían los rincones más oscuros de tu corazón, aunque sus ataques podían anularse con magia de desintoxicación. Paul tenía un curandero en su grupo que debería ser capaz de hacerlo. Giré la cabeza hacia Sierra, que entró en pánico en cuanto sintió mis ojos sobre ella. Lo siento mucho. Es que estaba tan aterrorizada por el capitán. No pude hacer nada. Rudy, por favor, no la culpes. Yo soy el culpable. Cuando Paul estaba excitado, probablemente iba directo a cualquier mujer que estuviera a su alrededor. Tuvo que ser aterrador ver a un hombre como él superado por la lujuria, especialmente teniendo en cuenta que Paul era el principal distribuidor de daños de su grupo. La magia de desintoxicación no podía realizarse a menos que se tocara físicamente a una persona. No era de extrañar que no hubieran podido inmovilizarlo lo suficiente como para utilizarla. Lilia debió adelantarse para usar su cuerpo y resolver el asunto. Sí, me encontré con súcubos en el camino hacia aquí. Entiendo lo aterradores que son. No había nada que pudiera hacer contra ellos, pero Talán no se vio afectado en absoluto. Era el único que no podía resistirse. Se desesperó Paul. Ahora que lo pienso, en su grupo había otro hombre. ¿Talán era completamente resistente? ¿Cómo funcionaba eso? Era difícil creer que un hombre pudiera salir indemne. Quizás las artimañas del súcubo no funcionaban con los enanos. Mientras consideraba las posibilidades, Paul fijó su mirada en mí. ¿Qué pasa?, pregunté. Paul se rascó el labio superior. Nada, es que suenas más seguro y asertivo que antes. No me había dado cuenta hasta que me lo señaló. Ahora que lo pienso, ¿cuándo había empezado a hablar tan libremente delante de la gente? Tenía la intención de mantener mi discurso informal separado de mis hábitos habituales de dirección, pero aparentemente me había acostumbrado a ello mientras hablaba con Sanova y los demás. Oh, sí, mis disculpas. Seré más prudente en el futuro. No, está bien. De todos modos, suenas más como un hombre cuando hablas así. Paul se rió. Las lágrimas comenzaron a brotar en las esquinas de sus ojos. Cayó una, luego otra, y pronto seguirían más. Salieron de forma espontánea, negándose a detenerse. Rudy, realmente has crecido mucho. Oírle decir eso me hizo llorar a mí también. Éramos familia, y, sin embargo, ni siquiera sabíamos cuánto había cambiado el otro. Siento haber sido un padre tan terrible. En silencio, lo rodeé con mis brazos. Ni siquiera tuve que estirarme. Pude rodear sus hombros con facilidad. En algún momento, sin que me diera cuenta, los dos habíamos llegado a la misma altura. Y así, los dos lloramos juntos. Después de un rato, nos separamos. Nuestro reencuentro había terminado. Ahora teníamos que cambiar de marcha. Todavía quedaba un asunto pendiente. El Inalí
Elinalice se plantó en una silla cercana con un aspecto completamente indiferente. Paul se giró lentamente hacia ella y sus miradas se encontraron. Los ojos de Paul se entrecerraron. Elinalice frunció las cejas. Esto era malo. Padre, la señorita Elinalice vino desde la ciudad mágica de Saria para ayudar, sabiendo que nuestra familia estaba en problemas. Vino, aunque no quería verte. Paul se puso en pie poco a poco. Luego caminó con cautela hacia Elinalice. Ella lo observó con las manos cerradas en un puño y se puso de pie también. Ella también está preocupada por nosotros. Sé que deben haber pasado muchas cosas en el pasado, pero por consideración a mí, ¿podrías dejar que todo eso sea un asunto de poca importancia ahora? Elinalice miró a Paul, una cabeza más alta que él. El aire estaba cargado de tensión. Volátil fue la palabra que me vino a la mente. Tal vez acabarían dándose un puñetazo. No, quizás intentarían matarse el uno al otro. Mierda, ¿era su relación realmente tan mala? Giz, le miré en busca de ayuda, pero el imbécil se limitó a encogerse de hombros con impotencia y a esbozar una sonrisa exasperante. Ese hombre realmente no vale nada, pensé. Elinalice. Sí, ¿qué pasa? Paul me miró de nuevo y luego a Lilia y a Sierra. Parecía haber algún significado detrás de su mirada, pero no pude descifrarlo. De repente, se puso de rodillas. Luego apoyó la frente en el suelo. Se estaba arrastrando. Lamento lo que pasó entonces. Elinalice se negó a mirarle. Se limitó a girar la cabeza hacia un lado, a hacer un mohín con los labios y a decir, sin inmutarse, bueno, yo también tuve parte de culpa entonces. Eso fue completamente inesperado. Sinceramente, había imaginado que empezaría a lanzarle maldiciones. Paul continuó postrándose. Te he causado muchos problemas desde que ocurrió el incidente del desplazamiento. Lo siento mucho. No pasa nada. Yo también tenía a alguien que quería buscar, así que era conveniente. Gracias. De nada, Paul. Ese fue el final. Así de fácil. Los dos tenían una sonrisa en sus rostros. Parecía que el problema que existía entre los dos, cualquiera que fuera, acababa de desaparecer. Sin esfuerzo, a pesar de que Elinalice había hablado largo y tendido sobre cómo no podía perdonarlo. Uf. Paul soltó un largo suspiro, se levantó del suelo y se quitó el polvo de las rodillas. Luego miró a Elinalice, que le devolvió suavemente la mirada. La edad no ha sido amable, dijo ella. Lo ha sido contigo, respondió él asintiendo. Estás tan hermosa como siempre. Oh, vaya. Le diré a Zeni que has dicho eso. Eso significa que podré ver cómo se pone celosa de nuevo. Algo para esperar, estoy seguro. Los dos se rieron. Era agradable verlos así. Pintaron un buen cuadro juntos, una hermosa elfa y un agotado espadachín de mediana edad. No tenía ni idea de lo que había hecho tambalear su amistad. Tal vez solo era que Elinalice era obstinada y el asunto había sido en realidad muy trivial. O tal vez era algo que había requerido tiempo para sanar. En cualquier caso, la amistad era algo hermoso. Aún así, es impresionante que hayas podido soportar el viaje hasta aquí. Es un largo camino desde los territorios del norte hasta aquí, ¿no? ¿Qué pasó con tu maldición? Entonces, preguntó Paul sin perder el ritmo. No me digas que tú y Rudeus lo hicieron juntos. Desde luego que no. Llegué hasta aquí gracias al implemento mágico de Cliff. Paul ladeó la cabeza. Cliff, ¿quién es? Mi marido. ¿Tú qué? Los ojos de Paul se abrieron de par en par. Luego su voz se hizo más fuerte por la sorpresa. ¿Así que tienes un marido? El hombre debe tener algunos gustos extraños. Entonces, ¿qué clase de broma es esta? ¿Estás segura de que este hombre realmente aceptó casarse contigo? Oye, Rudy, ¿conoces a este tipo? Cliff, se rió mientras me miraba. Mantuve una cara seria mientras asentía, sobre todo porque Elinalice parecía lista para matar. Padre, ha sido un poco lejos. Sí, creo que Cliff tiene algunos gustos extraños, pero es un hombre muy respetable. A Cliff le costaba leer la habitación a veces, pero era honesto y no se avergonzaba de proclamar su amor. Era un individuo increíble. ¿En serio? Bueno, debe ser bastante increíble para que digas eso. Paul se sorprendió por lo que escuchó. Parecía incómodo mientras bajaba la cabeza. De acuerdo, entonces fue mi error. Asegúrate de presentarme cuando volvamos. Sí, debería sentirlo, resopló Elinalice. Es un hombre mucho más increíble que tú. Paul forzó una sonrisa e inclinó la cabeza una vez más. Dejando todo eso de lado, Rudeus, Elinalice, gracias a los dos por venir. Solo estamos empezando. Bromeo, por supuesto que he venido, dije. Somos familia. Ahora bien, ya era hora de ir al grano. Padre, por favor, explique lo que está pasando. Paul comenzó explicando los detalles de cómo había llegado hasta aquí, aunque yo ya conocía lo esencial. Roxy y Talon se reunieron con él en Midison. Luego recogieron la información que pudieron y cruzaron el mar hasta el continente de Vegarit. Gracias a la cantidad de miembros de su grupo, pudieron llegar a Rappan. Allí se reunieron con Giz y averiguaron dónde se encontraba Zenith. Según la información de Giz, tu madre está un día al norte de aquí, capturada en un laberinto. Eso era vago. Al decir capturada, ¿se refería a que alguien la retenía allí o era el propio laberinto el que la retenía? ¿Existen los laberintos que capturan a la gente? Durante 6 años enteros, pregunté con incredulidad. Paul negó con la cabeza. No lo sé. ¿Y sigue viva? No lo
sé. Hubo un grupo que entró allí hace unos años y al parecer, uno de los miembros dijo que había visto una persona parecida a Zenith. Además, no hemos sabido nada de ellos desde que entraron de nuevo, así que se habían vuelto oscuros. Eso no era tranquilizador. Era solo una ilusión esperar que todavía estuviera atrapada allí. Por otra parte, según lo que Roxy había dicho, Zenith todavía estaba viva cuando Kisirika la vio. Según la información de Giz, las noticias del mencionado grupo habían dejado de llegar antes de que Roxy hablara con Kisirika. Eso fue hace 2 años. La información de Giz había sido adquirida hace 4 años. En otras palabras, Zenith había pasado 2 años sin contacto con nadie y seguía viva cuando Kisirika la vio. Eso significaba que había una alta probabilidad de que siguiera viva incluso ahora. Al parecer, apostaban por esa pizca de esperanza para seguir buscándola. Aunque no hubiera sobrevivido, seguía siendo importante confirmar su muerte. Por supuesto, yo esperaba que estuviera viva. Cuando escuché que podía estar muerta, mi corazón se hundió. Supongo que ya me había dado cuenta de que era demasiado tarde. Después de todo, habían pasado 6 años. De repente, Giz intervino. Todo lo que tenemos es información de segunda mano, así que no lo sabemos. Tal vez esté muerta. Tal vez está siendo poseída por algún tipo de monstruo. Todo lo que tenemos es que fue vista en el laberinto. Paul añadió, este laberinto es muy antiguo y difícil. En este último año, hemos buceado en él numerosas veces, pero ha sido duro. Tenemos 4 profesionales del buceo en laberintos en nuestro grupo, pero no llegamos ni a la mitad. Bastante triste, la verdad. 4 de ellos, Paul, Giz, Taland y Roxy, tenían otros 3 también, pero ninguno de ellos era profesional. Ahora que lo pienso, ¿dónde estaban los otros 3 miembros? Tienen compañía. Justo en ese momento, la luz entró a raudales por la entrada. Alguien había entrado. Oh, parece que me he perdido una reunión conmovedora. Era un hombre pequeño. De hecho, su altura era lo único pequeño en él. Tenía tanta circunferencia como altura. Se notaba que era un enano a simple vista. Tenía una barba larga y fluida y un gran saco de arpillera en la mano. Tenía que ser Taland. Detrás de él había una mujer, vestida como una guerrera y con un saco similar. No llevaba la armadura de bikini de antes, pero recordaba su cara. Viere, ¿verdad? Me hizo una reverencia y luego se apresuró a ir al lado de Sierra. El cuerpo robusto del hombre se balanceó al acercarse. Me inspeccionó desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los pies. Eres el hijo de Paul. Sí, un placer conocerte. Soy Rudeus. Taland, pareces tan inteligente como he oído. Dejó su bolsa encima de la mesa. Rudeus, será mejor que te alejes de él. Roba lo que los hombres aprecian, advirtió el Inalice. ¿Lo que los hombres aprecian? ¿Qué significa eso? ¿Su orgullo? Ajá, me pareció que esto olía demasiado a mujer. Taland miró a el Inalice, con una expresión en la cara que parecía decir que acababa de darse cuenta de que estaba aquí. ¿Qué es esto? Así que tú también has venido. Vaya, ¿dices que no debería haberlo hecho? Por supuesto que sí. Solo el hecho de que estés aquí provoca problemas. Metió la mano en su bolsa y sacó una botella de cristal llena de líquido ámbar. Le quitó el corcho y se lo bebió de un trago. Esta es una bebida que te dará un buen golpe en las tripas. El hedor del alcohol flotaba en el aire. Un trago bastante fuerte, si eso era una indicación. Después de todo, los enanos adoran su licor. Toma un poco. Taland empujó la botella hacia el Inalice. Ella la tomó sin decir nada y bebió de un trago. No bebió tanto como él, pero aún así pude ver cómo se movía su garganta blanca y pálida mientras tragaba 2 veces y luego eructaba. Un alcohol muy crudo. Va perfecto con alguien tan crudo como tú. Volvió a meter el corcho y devolvió la botella a su bolso. ¿Qué era lo que acababan de intercambiar? ¿Se suponía que era un saludo al estilo enano? Nadie más lo comentaba. ¿Qué demonios? Bueno, ahora que todo el mundo está aquí, vamos a continuar donde lo dejamos, ¿de acuerdo? La voz de Paul me hizo volver a la realidad. Taland había causado un gran impacto con su entrada, así que olvidé por completo que estábamos en medio de una conversación. Espera, ¿ha dicho todos? Espera un momento, intervine. ¿Qué pasa con mi maestra Roxy? La cara de Paul se ensombreció cuando pregunté, y tampoco era solo él. Todos los demás tenían la misma mirada, excepto el Inalice. La belleza de orejas largas pareció darse cuenta de lo que eso significaba, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No puede ser. En el momento en que la oí decir eso, una sola palabra apareció en el fondo de mi mente, la peor imaginable: muerte. Hace un mes, Roxy fue atrapada por una de las trampas del laberinto. Podía sentir que mi corazón latía con fuerza. No quería escuchar esto. No esa niña de cabello azul. No podía ser. No quería oírlo. Quiero decir, ella era una aventurera competente, una que ya se había adentrado en un laberinto por su cuenta. No podía usar magia sin voz, pero había logrado acortar sus conjuros. Ella era una maga de agua de nivel real, mi salvadora. No quería escuchar más. Aún así, pregunté de mala gana, no está muerta, ¿verdad? En algún momento, el Inalice se levantó de su asiento y se colocó detrás de mí, poniendo sus manos en mis 2 hombros. No, dijo Paul. Ha pisado un círculo de teletransporte y ha desaparecido. No hemos confirmado su muerte. Es muy probable que
siga viva en el laberinto. Eso fue suficiente, al menos por el momento. Sentí que la tensión me abandonaba, pero mi rostro volvió a ponerse rígido ante la consiguiente protesta de Giz. Vamos, Paul, no es posible. Entiendo que estamos hablando de Roxy, pero ese no es el tipo de lugar en el que un mago puede sobrevivir solo. Claro, tal vez todavía esté viva, pero las posibilidades son... Taland interrumpió. No, Roxy no es la típica maga. Hay muchas posibilidades de que aún esté viva. Dices eso, pero hemos estado buscando todo el mes y no la hemos encontrado, exclamó Giz. Hemos ido 5 veces y nada. Giz, dijo Paul escuetamente. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Paul, Giz y Taland comenzaron a discutir entre ellos. Giz, al que recordaba como un hombre muy tranquilo, estaba enfadado y discutiendo. Parecía que realmente se sentía como si estuviera en el límite de su paciencia. Así que Roxy había pisado una trampa de teletransporte. Tendía a ser descuidada a veces, así que supongo que podía verlo. Aún así, si no habían confirmado su muerte, quería creer que estaba viva. No me parecía posible que alguien como Roxy Migurdia pudiera morir tan fácilmente. Al menos, quería creer que no podía. Así que esa era la creencia a la que me iba a aferrar. Uf, esta noticia me sorprendió aún más que cuando me enteré de que Zenith podría estar muerta. Siento haber interrumpido la conversación. Volvamos a donde estábamos. ¿Qué clase de lugar es este laberinto?, pregunté. Los tres intercambiaron miradas. Era como si estuvieran conferenciando para ver quién sería el que transmitiera la información. Paul finalmente abrió la boca. Un laberinto de teletransporte. En el momento en que dijo esas palabras, fue como si pudiera oír el crujido de un libro dentro de mis maletas. Como si el libro hubiera escuchado a alguien decir su nombre. El titulado Un relato para la exploración del laberinto de teletransporte. Capítulo 2. Confirmando la situación. Roxy estaba en problemas. En cuanto oí eso, sentí la necesidad inmediata de ir corriendo a buscarla. Estaba perdida en un laberinto de teletransporte, pero afortunadamente tenía a mi lado un relato exploratorio del laberinto de teletransporte, una guía estratégica. Yo también había investigado los círculos de teletransportación, y siempre que tuviéramos tiempo para observar uno de los círculos, seguramente podríamos utilizar este libro para guiarnos a través de él. Pero primero, debía tener clara la situación actual. Eso era importante. Podría ser una carrera contra el tiempo tanto para Roxy como para Zenith. Si nos retrasamos incluso 5 minutos, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para ellos. Aún así, o más bien, precisamente por eso, no podíamos precipitarnos. Teníamos que confirmar la situación, prepararnos cuidadosamente y luego salvarlos sin falta. Si nos precipitamos, podríamos pasar por alto algo importante y cometer un error, haciendo que todos nuestros esfuerzos fueran en vano. Eso nos costaría no solo 5 minutos, sino incluso un día, tal vez 2 o 3. Teníamos que ser precavidos. Aquí no había lugar para los errores. Un error, estaba seguro, me haría lamentar. Sean cuales sean las circunstancias, si mis errores nos llevan a no poder salvar a Roxy o Zenith, me quedaría con un arrepentimiento abrumador. Padre, tengo conmigo un cuaderno de un aventurero que se adentró en el laberinto del teletransporte. Comencé revelando la existencia del libro. Un relato para la exploración del laberinto de teletransporte me fue mostrado una vez por el maestro Fitz. Tenía información detallada sobre la forma de los círculos de teletransporte que se consideraba tabú. La única razón por la que había evitado la censura en la universidad era porque simplemente había tenido la suerte de pasar desapercibido o porque era un relato de aventureros. El hecho de que no haya sido retirado de las estanterías significa que es posible que el libro sea pura ficción. El laberinto del teletransporte era uno en el que nadie se había aventurado. Es posible que el autor haya utilizado el concepto para crear esta historia ficticia, pero eso me parecía poco probable. Al fin y al cabo, los círculos de teletransporte descritos en este libro se parecían mucho a los reales. Yo mismo había investigado sobre los círculos, y este libro tenía la información más exacta y precisa sobre ellos que había encontrado al cruzarlo con otros libros de este tipo. Estaba seguro de ello. Aún así, podría estar haciendo referencia a un laberinto de teletransportación diferente. No podía descartar la posibilidad de que hubiera otro laberinto en este mundo plagado de trampas de teletransporte. Una guía con el mismo nombre no tenía ningún valor a menos que su contenido coincidiera con la situación. Si el laberinto del que se habla aquí coincide con el que estamos a punto de entrar, entonces esto podría ayudarnos a orientarnos. Cuando dije eso, los ojos de Paul se abrieron de par en par. Espera, Rudy, ¿por qué tienes un libro así? Pensé que podría ser útil, así que lo tomé de la biblioteca de la universidad y lo traje. Ya veo, por ahora, había decidido omitir la parte de los círculos de teletransportación por los que habíamos viajado. Por el momento, necesitábamos confirmar si el laberinto del libro coincidía con el que estábamos a punto de recorrer. Me gustaría repasar el contenido del libro. Si parece que puede ser útil, vamos a utilizarlo. Paul lo tomó en sus manos y, tras echar un largo vistazo a la portada, se lo pasó inmediatamente a Giz. Este lo sostuvo y se giró hacia mí. Me adelantaré y lo leeré entonces. ¿De acuerdo? Por favor, hazlo. ¿Por qué Giz?, me pregunté. Sin embargo, todos actuaban como si fuera algo natural, así que decidí no preguntar. Este debe ser
el papel de Giz en el grupo de Paul. Era capaz de hacer cualquier cosa, así que eso era lo que hacía. Me pareció que ya le había oído decir lo mismo. Probablemente también se encargaba de trazar el mapa de su inmersión en el laberinto y de organizarla, información de la que disponían. Padre, mientras Giz lee eso, me gustaría que me hablara del laberinto. Me coloqué directamente frente a Paul, preparado para dirigirle preguntas con el fin de confirmar lo que estaba escrito en el libro. Claro, adelante. Mis preguntas se referían a los tipos y nombres de los monstruos, el número de pisos hasta el nivel más profundo, el estado del interior y la forma de los círculos. Paul respondió con facilidad. Empecemos por los monstruos. Había 5 tipos en el laberinto, pero Paul solo había llegado al tercer piso, así que había algunas bestias que aún no había visto. Tarántula de la carretera de la muerte, Death Row tarántula, una enorme araña venenosa. A pesar de ser una tarántula, seguía disparando hilo. Su veneno puede ser tratado con magia de desintoxicación de nivel principiante. Un monstruo de rango B, oruga de hierro, Iron Crawler, una oruga con forma de tanque, pesada y resistente. Rango B, cráneo de barro, Mud Skull, un monstruo con forma humana cubierto de barro. Tenía un cráneo enterrado en su centro que era su punto débil. Rango A, tenía un aspecto bastante ridículo, pero era inteligente y podía utilizar la magia para lanzarte barro. Guerrero con armadura, Armored Warrior, una armadura oxidada con 4 brazos, cada uno de los cuales lleva una hoja afilada en la mano. Rango A, Diablo Devorador, Devouring Devil, una bestia con brazos y piernas largas, así como garras y colmillos como cuchillos. Rango A, ¿cuántos pisos hay hasta el nivel inferior? No se sabe. Se rumoreaba que eran 6 o 7 pisos, pero nadie había profundizado lo suficiente como para ver a su guardián. En cuanto al estado de cada uno de esos pisos, también era difícil de describir, pero el libro tenía algunas cuentas. El primer piso era donde las arañas creaban sus numerosas telas. El segundo piso estaba ocupado por un gran número de arañas y orugas. En el tercer piso, las calaveras de barro tomaban el mando de los monstruos antes mencionados. Al llegar al cuarto piso, las arañas y las orugas estaban prácticamente ausentes, dejando a los Mud Skulls y a los Armored Warriors. En el quinto piso, los Mud Skulls desaparecieron y solo quedaban los Armored Warriors y los Diablos Devoradores. A partir del sexto piso, solo había Diablos Devoradores. No había nada en el libro sobre los pisos después del sexto. Los 3 primeros pisos formaban parte de un nido de hormigas, caminos complejos y sinuosos con habitaciones conectadas al final. Al parecer, los círculos de teletransporte se encontraban siempre en el fondo de estas habitaciones. Según el libro, el laberinto se transformaba en una ruina de piedra alrededor de la 4ª planta, pero Paul y su grupo no habían llegado tan lejos. Sin embargo, había información sobre las bestias y los 3 primeros pisos, cortesía del ensayo y error de numerosos aventureros. Por último, la forma de los círculos de teletransporte. Tallados en el suelo había formas complejas y extrañas que emitían una luz pálida. Al oírlas descritas con detalle, sonaban igual que las que yo mismo había visto varias veces. La mayor parte de lo que dijo Paul coincidía con lo que había leído en el libro y visto por mí mismo. Esto es increíble. Yaja, déjelo a usted, jefe. Nos has traído algo increíble. En el momento en que Paul concluyó su explicación, Giz cerró el libro con una palmada y levantó la voz en señal de emoción. Al parecer, había terminado de hojearlo. Sin duda era un lector rápido, o tal vez solo había hojeado lo más destacado. Oye, Giz, ¿es realmente tan increíble?, preguntó Paul sorprendido al ver lo eufórico que estaba el miembro de su grupo. Sí, es increíble, Paul. Si todo lo que está escrito aquí es cierto, básicamente tenemos un mapa del lugar hasta el 6º piso. Giz, todavía entusiasmado, le pasó el libro a Talán. Dejó que el enano lo leyera por encima y, sin poder ocultar su entusiasmo, comenzó a explicarle a Paul el contenido del tomo. Todas las cosas que no entendimos están escritas en ese libro. ¿Qué círculos hay que saltar? ¿De qué círculos hay que alejarse? ¿Cuáles nos llevarán a dónde y a qué nos enfrentaremos cuando los usemos? Claramente, estaba convencido de que este libro era de verdad. El rostro de Paul se tornó sombrío cuando miró a Giz con fijeza. Ya veo. Entonces, ¿puedes decir lo que les pasa a Roxy y Zenith basándote en lo que está escrito en ese libro? Pues, no, respondió Giz con cara de que le acababan de echar agua fría. No te dejes llevar demasiado. No podemos cometer más errores, advirtió Paul en voz baja. Ya lo creo. Debíamos tener cuidado. Sería desgarrador que creyéramos ciegamente en ese libro solo para que nos llevara a la perdición. Entiendo lo que intentas decir, Paul, pero con este libro y una vanguardia y retaguardia confiables, estaremos bien. Alegrémonos un poco del momento, sí, dijo Giz, echando un vistazo a los presentes. Paul siguió su mirada y finalmente sus ojos se posaron en mí. Sí, tienes razón. Lo siento. Una pequeña y tranquila sonrisa apareció en su rostro, por muy acorralado que se sintiera. Era importante mantener la compostura. Paul tenía que entender eso. Muy bien, entonces, si has terminado de leer, vamos a decidir nuestra formación. La voz de Paul sonaba más enérgica, como si se hubiera recompuesto. El ambiente en la sala se relajó. Solo 5 miembros se sumergirían en el laberinto: Paul, Elina Liz,
Giz, Taland y yo. Eso significaba que Viere y Sierra se cambiarían por el Inalice y por mí. El laberinto era estrecho, así que, aunque entráramos en gran número, nos estorbaríamos unos a otros. El Inalice era una mejora de Viere y yo era una mejora de Sierra. Solo les robaríamos sus papeles si se unieran. El Inalice era el tanque, Paul era un atacante secundario, yo era la ofensiva y la curación, y Taland podía ser el tanque en espera o el atacante secundario. Los cuatro estábamos a cargo de la batalla. El papel de Taland era un poco vago, pero era un mago capaz de hacer magia de tierra de nivel intermedio, así como un luchador polifacético. Por lo tanto, se le colocó en una posición en la que podía hacer cualquiera de las dos cosas. A pesar de su aspecto poco manejable, era bastante hábil. De nuevo, todos los enanos lo eran. Nos cuidaremos el uno al otro. La posición de Taland sería delante o detrás de mí, así que me dio una palmadita amistosa en el hombro. Por alguna razón, hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. En general, Rudy se encargará de toda la magia, anunció Paul. También te buscaremos para que nos cures después de cada batalla. Puedes hacerlo, no hay problema. Ataque y curación. Era mi primera vez en un laberinto y todavía me quedaba trabajo por hacer. Dicho esto, era más o menos lo mismo que cuando trabajaba como aventurero. Seguramente podría manejarlo. Y luego estaba Giz. Aunque no era muy útil en la batalla, podía realizar hábilmente un montón de otras tareas intrincadas, como comprobar el mapa, confirmar la dirección a la que nos dirigíamos, gestionar los suministros de comida, seleccionar qué materiales tomar de los enemigos y cómo extraerlos, así como decidir cuándo retroceder. Estaba al mando y también era el chico de los recados, nuestro gestor, se podría decir. La inmersión en el laberinto no se limitaba a la batalla, así que un papel como el suyo también era esencial. Eso dejaba a 3 personas, Viere, Sierra y Lilia, que actuaban como apoyo esperando en la ciudad o en la entrada del laberinto. Podría decirse que se limitaban a cuidar la casa o la posada, pero aparentemente también era un trabajo importante. Por lo que me contaron, los clanes grandes también asignaban a alguien para que les cuidara la casa cuando salían a bucear por el laberinto. Yo dejaba la mayor parte de los preparativos a los profesionales, Taland y el Inalice. Yo seguía siendo un aficionado cuando se trataba de esto. Podía hacer uso de los conocimientos de mi vida anterior para idear diversas estrategias, pero lo dejaría de lado por el momento. Primero, seguiría lo que hacían los profesionales. Luego, si se me ocurría algo que necesitáramos, podría sugerirlo. Todo lo que dijera sería, en última instancia, solo una sugerencia. No tenía ni idea de si los conocimientos que había adquirido jugando a juegos RPG de tipo rudo en mi vida anterior podrían aplicarse aquí. Nuestro primer objetivo será llegar al tercer piso, dijo Paul, ahora que habíamos decidido nuestra formación. Una vez allí, localizaremos a Roxy. No teníamos ni idea de si seguía viva. Si lo estaba, teníamos que recuperarla y retirarnos, dependiendo de su estado. También podríamos hacer que se uniera a nuestro grupo mientras nos adentrábamos en el laberinto. Los 6 podríamos explorar el cuarto piso, aún no descubierto, y más allá, sondeando todo el laberinto hasta sus más profundas entrañas mientras buscábamos dónde pudiera estar Zenith. No tenía ni idea de cuántos días nos llevaría esto. Iba a ser una búsqueda larga y complicada. Paul, Lilia y yo dormimos en la misma habitación esa noche. Giz lo había dispuesto por consideración a nosotros, diciendo que la familia debía tener tiempo para estar juntos a solas. Dicho esto, la mayor parte del tiempo que había pasado con Lilia no era como familia. Hasta que nació Aisa, solo había sido la criada, y eso era realmente todo lo que podía seguir viendo en ella. Paul la consideraba su esposa, pero en última instancia solo como la segunda esposa. Zenith seguía siendo la primera en la lista de prioridades de Paul, con Lilia en segundo lugar y Norn después. Eso significaba que Aisa era la cuarta, y supuse que yo era el último. Es la primera vez que compartimos dormitorio, ¿no es así, Lord Rudeus? Sí, lo es. La forma en que Lilia se comportaba tan respetuosamente sugería que solo veía a Paul como su empleador. Gracias a su influencia, yo también me encontré hablando con un poco de rigidez. Si los ronquidos del señor te molestan, no dudes en empujarlo, bromeó, manteniendo las cosas sorprendentemente ligeras. Sí, está bien. Fui incapaz de ofrecerle lo mismo. No tenía ni idea de lo que debía decir. ¿Cómo había hablado con Lilia en el pasado? Me parecía recordar que nuestras interacciones en Buena Village eran más bien de negocios. Paul llevaba un rato observándome sin decir una palabra. Me pregunté por qué. Tenía una expresión extraña en su rostro. No me atrevería a decir que era una sonrisa cursi, pero sí que parecía relajado. Si me permite hacer una pregunta, Lord Rudeus, dijo Lilia. Sí, ¿qué es? ¿Está Aisa actuando aceptablemente? Fue gracias a su pregunta que finalmente me di cuenta de la respuesta a la mía. Así es, la familia. Somos una familia, después de todo. Así que podemos hablar de eso. Sí, ella está trabajando muy duro. No te ha causado ningún problema, ¿verdad? Para nada, le aseguré. Es una gran ayuda. Ha estado haciendo todas las tareas domésticas por nosotros. ¿De verdad? Solo espero que no esté haciendo exigencias egoístas. Personalmente, sería más fácil para mí si ella fuera un poco más exigente. Lilia sonrió tranquilamente cuando dije eso, pareciendo aliviada. ¿Y qué hay de la señorita
señorita Norn y a Isa. No están peleando, ¿verdad? Bueno, las cosas están un poco tensas entre las dos, pero aún no ha habido grandes enfrentamientos. De hecho, sus pequeñas riñas son bastante entrañables. Siempre le he dicho que muestre respeto por la señorita Norn. No tengo ni idea de por qué su relación ha evolucionado tanto, dijo, suspirando. No es algo que puedas controlar, aseguré. Además, Aisa es todavía una niña. ¿No crees que lo más importante como padre es querer a los dos por igual? Quizá tengas razón. Aisa es mi hija, pero también es la hija del maestro, así que la sangre no tiene nada que ver. Somos familia, insistí. Gracias. Paul no se introdujo en la conversación. Se limitó a observar nuestra interacción con la misma expresión de profunda emoción que llevaba desde antes de empezar. ¿A qué viene esa mirada?, pregunté, mirándolo. Has estado sonriendo todo este tiempo. Ah, ya sabes, es agradable de ver. Paul se rascó la nuca, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. ¿Qué es? Ver al niño que recuerdo ya crecido, hablando así con Lilia. En otras palabras, ver a su hijo adulto interactuar con su esposa. Lilia no era mi madre, pero para Paul, ambos éramos familia. Tal vez fue profundamente conmovedor para él. Tal vez entendería cómo se sentía cuando mi propio hijo creciera. Ah, sí, Rudy, dijiste que te habías casado. Sí, hace unos 6 meses. Mi pequeño. Es difícil de creer. Todavía eras así de grande cuando te vi por última vez. Paul hizo un gesto con la mano. Sí, crecí mucho en estos 2 últimos años. Aparentemente, de la nada, mi estatura había aumentado hasta ser más o menos la misma que la de Paul. Él seguía siendo un poco más alto, pero yo probablemente todavía tenía que crecer. Supuse que lo alcanzaría eventualmente. Cuando lleguemos a casa, tendremos que hacer una gran celebración, dijo Paul. Efectivamente, y no olvides que será tu primer nieto, le recordé. Vas a ser abuelo. Oh, déjalo ya. Todavía no soy tan viejo, dijo, sin parecer ni la mitad de disgustado de lo que podrían sugerir sus palabras. Entonces, de repente, sonrió. Así es, vas a tener un hijo. Lo que significa que lo has hecho. No, mi señor, no estoy seguro de que esas preguntas tan crudas sean realmente apropiadas, objetó Lilia mientras Paul lucía su sonrisa de anciano cursi. Oh, vamos. Siempre quise tener este tipo de charlas con él antes. Incluso así comenzó ella. ¿Qué? ¿No tienes curiosidad también?, desafió Paul. Lilia frunció el ceño. Es una pregunta injusta. Bueno, ¿y quién fue tu primera pareja? Supongo que fue Sylphie después de todo, ¿o fue Eris? Creo recordar que dijiste que las dos os separasteis, pero realmente no había nada entre vosotras cuando ocurrió. Al parecer, quería entablar una charla de vestuario. Una parte de mí se preguntaba si eso era realmente apropiado, dadas las circunstancias, pero también podía entender de dónde venía. Probablemente él mismo estaba de buen humor, ya que era la primera vez que nos veíamos en un tiempo. Solo que no había querido revelar esa parte de sí mismo delante de todos los demás. Yo también estaba muy contento de reunirme con él. A partir de mañana, entraríamos en el laberinto. Ya no tendríamos la oportunidad de hacer este tipo de cosas. Al menos por esta noche, podríamos soltarnos e intercambiar historias de sexo. Me siento bastante seguro cuando se trata de sexo, dijo Paul. Puedes preguntarme cualquier cosa. Puede que no lo parezca ahora, pero jugaba bastante cuando era más joven. Parecía que no tenía otra opción. Supongo que tendría que seguirle la corriente. Siempre había querido a alguien con quien pudiera tener conversaciones abiertas sobre el tema. Muy bien, entonces, hay algunas preguntas que me gustaría hacer. Comencé. Honestamente, Lord Rudeus, cortó Lilia, exasperada. No puedo creer que estés siguiendo con esto. Paul dijo, ella habla así, pero es bastante agresiva en la cama. Mi señor, protestó Lilia. Oh sí, mencionaste que ella había sido la que se había acercado a ti antes, dije recordando. ¿Por qué no explicas eso con un poco más de detalle? Lord Rudeus, ¿podrían los dos parar, por favor? Dios mío. Lilia miró entre los dos antes de hablar, suspirando al hacerlo. Sin embargo, tenía una sonrisa en la cara. Continuamos hablando después de eso, hasta bien entrada la noche. A medianoche, habíamos apagado las luces y nos habíamos acomodado en nuestras camas. Me pregunté si Paul y Lilia estarían ya dormidos. Podía oír los sonidos rítmicos de su respiración mientras estaban acostados cerca. Al parecer, no estaban esperando a que me durmiera para poder hacerlo. Paul dijo que iba a restringirse hasta que encontraran a Zenith, así que tal vez realmente estaba cumpliendo su palabra. No podía dormir, quizás porque estaba un poco excitado por nuestra charla. Nunca había soñado que llegaría un día en el que pudiera experimentar realmente el intercambio de historias de sexo. La vida es impredecible. De todos modos, basta de eso. Es hora de centrarse en lo que está sucediendo actualmente. Quizás realmente estaba bailando en la palma de la mano del hombre Dios. Me parecía que así era. Ahora que me paraba a pensarlo, la única razón por la que había conseguido ese libro era porque iba a la universidad. Si no me hubiera dicho que fuera allí a investigar el incidente del desplazamiento, nunca habría encontrado ese libro y tendríamos que enfrentarnos al laberinto del teletransporte sin su ayuda. Las palabras del hombre Dios siempre parecían ocultar un significado más profundo, y esta no era una excepción. Dijo que me arrepentiría de haber ido a Rappan y que debería juntarme con Linia o Pursena. Parecía que había
había dicho cosas a propósito que sabía que me iban a agitar. Si no me hubiera dicho eso, o si me hubiera dicho que me fuera al continente de Vegarit, era muy probable que hubiera optado por quedarme. Era rebelde con el hombre Dios. Y si ponía las cosas en perspectiva, Sylphie era igual de importante para mí. Por supuesto, no me habría desentendido de mis responsabilidades. Habría enviado a Rickert, a Badigadi o incluso a Soldado en mi lugar. Tal vez el hombre Dios había tenido todo eso en cuenta antes de actuar. Después de todo, me había enviado a esa escuela para reunir todo lo necesario para rescatar a Zenith. ¿Quién era él, de todos modos? ¿Y qué era lo que quería que hiciera? ¿Podría ser que realmente disfrutara observándome? Como siempre, no tenía ni idea de lo que pasaba por su cabeza, pero no era un error que fuera un aliado. Me pregunté si volvería a aparecer en mis sueños esta noche. Su sincronización era siempre demasiado impecable. Si las cosas iban bien esta vez, tendría que darle algún tipo de ofrenda, pero no tenía ni idea de sus preferencias, así que no podía estar seguro de si le gustaría. Mientras reflexionaba sobre todas esas cosas, finalmente me quedé dormido. El hombre Dios no apareció en mis sueños esa noche. Capítulo 3. Entrando en el laberinto. A primera vista, el laberinto de teletransportación no era más que una cueva. Por fuera no tenía nada de especial, salvo las telas de araña que cubrían las paredes, cortesía de las arañas que residían en la zona. Pero eso era todo. Aparte de eso, solo parecía un agujero en la ladera de un acantilado. Si vieran una fotografía, probablemente no te interesaría en absoluto. Sin embargo, verlo en persona era otra cosa. Algo en él me daba la sensación de que había un laberinto escondido en su interior. Tenía un aire inquietante y, sin embargo, era precisamente ese aire inquietante el que provocaba mi curiosidad. Me pregunté si todos los laberintos tenían un aire similar. Bien, Rudy, vamos a hacer esto tal y como lo hemos discutido. Entendido, dije. Paul me dio una palmada en el hombro y asintió. Nos pusimos en formación tal y como habíamos hablado el día anterior y entramos. Era mi primera vez en un laberinto y no sentí mucha emoción. Solo el peso de saber que no podíamos permitirnos fallar. Manténgase a salvo, mi señor, dijo Lilia. Por favor, tengan cuidado todos. Lilia, Viere y Sierra regresaban a la ciudad a caballo. Cuando los grandes clanes entraban en un laberinto para conquistarlo, sus miembros de apoyo acampaban y esperaban fuera. Afortunadamente, Rappan estaba a solo un día o mediodía, con algo de prisa, de distancia. No era necesario que acamparan frente a la cueva. Bueno, vámonos. El interior estaba oscuro, pero no del todo. El interior tenía un brillo tenue. Una visibilidad tan pobre no era lo ideal. Podría ser fatal. Voy a iluminar las cosas, dije. Hazlo, respondió Paul. Nada más entrar, utilicé el pergamino espiritual que me había dado Nanaosi. Una brillante bola de luz saltó, dando vueltas alrededor de la parte superior de mi cabeza. El Giz también activó el mismo pergamino para sí mismo. Actuaba como explorador para nosotros, así que necesitaba su propia fuente de luz. Estos pergaminos podían ser utilizados por cualquiera. Por supuesto, durarían más si alguien con una enorme reserva de maná, como yo, los utilizaba, pero aparentemente no costaban mucho maná en primer lugar. El Giz y Paul estaban encantados cuando les mostré los pergaminos, diciendo, ahora ya no tenemos que llevar antorchas. Parecía que tener una mano ocupada por una antorcha era realmente un inconveniente. La luz de estos espíritus era más brillante que la de una antorcha, e incluso alguien sin mucho maná podía mantenerla durante un tiempo. Si estos pergaminos se hacían populares, las antorchas podrían desaparecer del mercado por completo. Paul, tu hijo sí que trae cosas útiles, dijo Talán. Bueno, por algo estoy orgulloso de llamarlo hijo. Paul hinchó el pecho, lo que le valió un suspiro exasperado del enano. Pero seguro que no eres un padre para que esté orgulloso. Ah, déjalo. Ya me siento bastante mal por ello. Paul habló con un medio suspiro, con los hombros caídos. Vamos, entremos. Alentados por Giz, nos adentramos en la cueva. En el primer piso, navegamos por lo que parecía ser un nido de hormigas. Había telarañas de seda en las paredes y los techos, y más adentro había un círculo mágico que emanaba una luz pálida. El espíritu avanzaba más allá de ese punto, iluminando la zona como una lámpara fluorescente. Dijiste que tuviera cuidado porque algunos de los círculos mágicos no se iluminan, ¿correcto? Así es, Rudy, dijo Paul. Asegúrate de seguir las huellas de Giz con precisión. Giz estaba 10 pasos por delante de nosotros. Llevaba un par de botas especiales. Tenía placas de acero en forma de cruz montadas en las suelas, dejando huellas en forma de cruz donde quiera que caminara. No era un objeto mágico, sino un producto de la sabiduría de los aventureros. Era una pieza conveniente que evitaba que el portador resbalara al tiempo que dejaba una marca a su paso. Fue fácil descubrir los círculos de teletransporte en el primer piso. El monstruo principal de esta planta era la tarántula de la carretera de la muerte, pero había una variedad de arácnido mucho más pequeña y menos madura que se movía por el suelo. Estas eran las presas principales de la tarántula de la carretera de la muerte. La visión habría hecho que alguien con aracnofobia se desmayara. En medio de estos enjambres se veían espacios completamente vacíos, de forma circular o cuadrada. Estas eran las trampas. Si uno ponía el pie en ese espacio vacío para evitar
evitar el crujido de las arañas bajo sus pies, sería inmediatamente teletransportado a algún lugar. Así, no teníamos más remedio que aplastar a las arañitas por donde pisábamos. No era agradable, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? En cuanto a las bestias de rango B, las tarántulas de la carretera de la muerte no aparecían en nuestro pasillo. De vez en cuando salían una o dos, pero una vez que Giz las veía, Paul las despachaba inmediatamente. No había necesidad de hacer nada por el momento. Bueno, esto es pan comido. Paul tenía una espada en cada mano y caminaba a paso ligero. De esas dos espadas, una era la que empuñaba siempre en casa, su compañera. Aunque no parecía ser un arma especialmente poderosa, era capaz de partir en dos limpiamente a aquellas tarántulas de la carretera de la muerte. Eso se debía menos al filo de la hoja y más a la habilidad de Paul, estaba seguro. La espada que llevaba en la mano izquierda tenía una forma que nunca había visto antes, una especie de hoja corta, pero ni lo suficientemente corta como para llamar la espada corta, ni lo suficientemente larga como para llamar la espada larga. El guardamano envolvía toda la mano del portador con una hoja ligeramente curvada y de doble cara. Había un agujero en el centro de la hoja, probablemente para evitar que las cosas se pegaran a ella. Dicho esto, no usaba mucho esta arma. Paul luchaba generalmente con su mano derecha. Me preguntaba cuál era el propósito de su espada de la mano izquierda, o solo era un nerd en su forma final, como quitarle un caramelo a un bebé. No es que sea relevante en absoluto, pero cada vez que derrotaba algo, Paul me miraba. Qué molesto. Probablemente quería presumir de lo guay que era. De acuerdo, lo entiendo, papá, te ves genial, pero por favor no bajes la guardia. Paul, mantén la cabeza hacia adelante. Y sí, ahí estaba. El Inalice se lo estaba permitiendo. Vamos, está bien, dijo Paul. Hemos hecho el primer piso docenas de veces antes. No voy a meter la pata tan fácilmente. Bajar la guardia así puede costarte la vida, advirtió ella. Sí, ya lo sé. Además, continuó el Inalice, ha sido demasiado por delante todo este tiempo. Yo soy la que va adelante, ¿no? Es el primer piso. No es que vaya a haber tanta diferencia. Y así, sus discusiones comenzaron. Pude escuchar a Talán detrás de mí, expulsando un suspiro mientras decía: Black, ahí van de nuevo. Aparte de mí, es la primera vez que Rudeus entra en un laberinto, y como adulto, deberías dar un buen ejemplo. Paul replicó, por eso buscaba la oportunidad de entablar conversación con él, para ayudar a aflojar sus nervios. ¡Qué tontería!, se burló ella. Pareces tan mareado ahora como cuando Zenith se unió por primera vez a nuestro grupo. No hay mucho que pueda decir cuando lo pones así. ¿Qué te pasa? De todos modos, te has convertido en una verdadera gruñona. Por supuesto que sí, respondió el Inalice con altanería. Eres básicamente como un hijo para mí, así que te regañaré cuando sea necesario. Paul se rió al oír eso. ¿De qué hablas? De llamarme hijo. ¿Pasaste tanto tiempo con Rudeus que también desarrollaste una debilidad por mí? Vamos, ya basta con eso. Que te llames a ti mismo mi madre me da escalofríos. Oh, Dios, ¿realmente Rudeus no te lo ha dicho?, preguntó ella, burlonamente. Decirme que Sylphie es mi nieta. Como Rudeus se casó con ella, eso también lo convierte en mi nieto. En ese caso, como padres de mi nieto, tú y Zenith son básicamente como hijos para mí. Paul se quedó helado. Lentamente, se dio la vuelta y regresó hacia mí. Con nuestra formación rota, todos los demás se detuvieron también. Oye, ¿de qué está hablando, Rudy? ¿Por qué el Inalice está diciendo esas locuras de que Sylphie es su nieta? Oh, sí, no se lo había dicho todavía, ¿verdad? Resulta que Laus era el hijo de el Inalice, le expliqué. Laus era. Paul parecía escéptico. Nunca me dijo una palabra sobre nada de eso. Bueno, hubo muchas cosas que sucedieron en el pasado, así que parece que quería mantener la identidad de la señorita el Inalice en secreto. Dije, ya veo, dijo Paul. Puedo entenderlo un poco. Lo más importante es que sigamos adelante. Y añadí, y tener cuidado de no bajar la guardia. Ese sí. Paul sonó como si esta vez lo hubiera asimilado. Volvió a la vanguardia, murmurando mientras iba. ¿En serio? ¿Así que el Inalice está atada a nuestra familia ahora? No puedo creerlo. La noticia le había sorprendido bastante, al parecer. El primer piso fue un paseo. Deben haber recorrido este camino numerosas veces, tal como dijo Paul. Continuamos por el pasillo, haciendo descansos de vez en cuando, hasta que salimos a una sala repleta de tarántulas de la carretera de la muerte. Acabar con enjambres como este era mi deber como mago, pero antes de entrar en la espaciosa sala, Talán me hizo algunas advertencias. Escuchen, nada de magia de fuego. ¿Por qué? El fuego llena de veneno una habitación cerrada, explicó el enano. Hay que tener especial cuidado con eso a medida que nos adentramos. ¿Y la magia de desintoxicación?, pregunté. No funciona. Probablemente se refería a la intoxicación por monóxido de carbono. Si utilizas el fuego en un espacio cerrado, este quemará el oxígeno hasta que acabes perdiendo el conocimiento. El hecho de que el fuego fuera creado por magia no cambiaba ese hecho. Además, no vayas a golpear el techo con tus ataques. ¿Puedes adivinar por qué? Sí, porque podría destruir toda la cueva. Asintió con la cabeza. Ahí lo tienes. Por eso tampoco uses magia de agua. Usa el hielo todo lo que puedas. Entendido. Si usas grandes volúmenes de agua, aflojaría la suciedad.
gravedad. Aún así, un poco no debería hacer daño. También podría usar magia de tierra, aunque si no tenía cuidado, podría terminar usando la suciedad del laberinto en lugar de conjurar la mía. Si eso alteraba la estructura interna de la cueva, podría provocar un colapso. Utilizar el tipo de magia que me habían recomendado era la opción más segura en este caso. Así que fue el hielo. Así, decidí utilizar la magia de agua de nivel avanzado Tormenta de Ventisca, un hechizo que hacía caer lanzas de hielo. Con él eliminé a los enemigos del fondo de la sala, uno por uno, con cuidado de no golpear a Paul ni a los demás. Oh, realmente eres el aprendiz de Roxy. Incluso utilizas la misma magia. Pude oír a Talán murmurar detrás de mí. Al parecer, Roxy también utilizaba el mismo hechizo. Eso me alegró un poco. Y tampoco hay conjuros. Ya veo por qué está tan orgullosa de ti. Las palabras hicieron que mi ego se hinchara de orgullo mientras acabábamos con las últimas arañas y seguíamos adelante. Pasamos por delante de los nidos de arañas y saltamos al círculo de teletransporte situado más adentro. Nos llevó al fondo de un pasillo, dirigiéndonos a otro nido de arañas. Ya habíamos repetido este proceso 5 veces desde que entramos en este lugar. Cada vez cruzamos cuidadosamente los círculos con lo que estaba escrito en el libro. Los demás ya habían trazado el lugar al que conducía cada círculo de teletransporte en el primer piso, pero comprobarlo nos ayudó a verificar la exactitud del libro. Comparamos la forma, el color y las características de los círculos. Una vez que estuvimos satisfechos de que todo coincidía con el libro, seguimos avanzando. Tardamos aproximadamente 1 hora en llegar a cada círculo mágico. Como ya lo habíamos hecho 5 veces, eso significaba que habían pasado aproximadamente 5 horas. La última zona del primer piso era una sala cubierta de telarañas, en cuyo interior había 2 círculos alineados. Su color era un poco más intenso que el de los otros que habíamos visto, y también eran más grandes. El de color azul más oscuro conducía a la siguiente planta, pero tenía un círculo gemelo con la misma forma justo al lado. Para los no iniciados, cualquiera de los dos parecía que podía ser el verdadero. Sin embargo, había una roca con un círculo inscrito en ella colocada inmediatamente antes de uno de los círculos. Esto era algo que Giz había dejado como señal de que era el correcto. Una vez que consultamos el libro y confirmamos que todo estaba en orden, nos subimos a él. De ahí, pasamos al segundo piso. En la segunda planta, las arañas del suelo que patinaban desaparecieron y los nidos de tarántulas se redujeron considerablemente. Ahora sí se podía ver el suelo. En lugar de arañas, ahora teníamos una enorme oruga de acero, la oruga de hierro, que se arrastraba. Medía 1 metro de alto y 2 de largo, lo que le daba un aspecto bastante corto y robusto. Lo más parecido a lo que podía comparar eran los Somu de Nausicaa. Tal y como sugería su exterior, las criaturas eran duras y robustas, pero, al contrario de lo que parecía, eran bastante rápidas. Su velocidad me recordaba menos a la de una oruga y más a la de un 100 pies. Además, eran amigos de las arañas, que lanzaban telarañas desde la retaguardia mientras usaban las orugas como escudo. Una vez que quedabas atrapado en esas telarañas, la pesada oruga de 1 tonelada te pisoteaba. Las orugas de hierro eran tan resistentes que ni siquiera Paul podía derrotarlas de un solo golpe. Ahí era donde entraba yo. Podía liberar 2 tipos de magia al mismo tiempo para golpear a las tarántulas de la carretera de la muerte en la retaguardia con mi tormenta de ventisca, y luego derrotar a las orugas de hierro una por una con mi cañón de piedra mientras Paul y el Inalice las mantenían ocupadas. Al parecer, las orugas eran lo suficientemente resistentes como para repeler un cañón de piedra normal, pero yo no tuve ningún problema en ese sentido, ya que mis cañones las atravesaron. Aunque, al ser bichos, si no les daba bien y los mataba en el impacto, empezaban a retorcerse de dolor y a revolverse. Nada que hacer. Mientras yo trabajaba diligentemente, Talán refunfuñaba por estar aburrido. Estaba a mi lado, por si acaso. Para asegurarnos de que sus servicios no eran necesarios, todos, Giz incluido, nos comportábamos con la mayor prudencia posible. Por lo tanto, a partir de ahora, Talán no tenía nada que hacer. Eso era bueno. A medida que nos adentrábamos, era reconfortante saber que aún teníamos más potencia de fuego en reserva por si era necesaria. Las tarántulas del camino de la muerte nos escupían sus telarañas. Creía que las tarántulas no creaban telas de araña, pero estos tipos eran claramente diferentes. Sus telarañas venían directamente hacia mí, pero podía evitarlas todas con mi ojo de demonio. Incluso si una me golpeaba, no sería ni doloroso ni un inconveniente, ya que podía usar magia de fuego para salir de allí. Maldita sea, refunfuñó Paul. El Inalice parecía estar de acuerdo. Estas cosas son tan pegajosas. Dicho esto, la vanguardia no pudo esquivar todas y cada una de ellas, así que los dos quedaron cubiertos de telarañas. Toma, coge esto, pero no lo desperdicies. ¿Me oyes?, dijo Giz. Yo podía quemar mi propia salida, pero él había traído un líquido para disolver las telarañas, que los otros diluían con agua y utilizaban. Me dijo que era una medicina única, popular en todo el continente de Vegarí, y que no causaba ningún daño corporal. Si bien no causaba daño, el Inalice resopló sobre cómo irritaba su piel, casi como un detergente. Tal vez debería llevarme un poco a casa para intentar lavar los platos.
vamos, pensé. Bien, vamos a tomar un rápido descanso aquí. Giz nos llamó cuando terminamos de luchar y nos pusimos de pie donde estábamos. Talant y el Inalis se pusieron inmediatamente de pie para hacer guardia. Paul se quitó de inmediato la armadura y el cinturón y luego procedió a limpiar la sangre de bestia que lo salpicaba. Intentaba acelerar la comprobación de su equipo en el poco tiempo asignado para nuestro descanso. Ver la práctica de sus manos me recordó que era un profesional en este campo. ¿Qué pasa? Será mejor que te des prisa tú también, Rudy. Oh, sí. Después de recibir una severa reprimenda, dirigí mi atención a mi propio equipo. No había mucho que inspeccionar, teniendo en cuenta que estaba disparando mi magia a distancia. Aparte de eso, Paul estaba muy callado. En el primer piso, se acercaba a mí cuando hacíamos descansos, preguntando ¿qué te parece? Y cosas por el estilo. Supongo que era de esperar, ya que este era el segundo piso, pero se había vuelto serio. El padre, White. TCH, esta maldita cosa no se quita. Paul empezó a maldecir mientras intentaba desesperadamente limpiar los fluidos corporales, o lo que fuera esa mugre, pegados a su armadura. ¿Por qué no pruebas esa medicina que acaba de usar el señor Giz? Le dije. Es para quitar las telarañas, ¿no? Aún así, aplicó un poco en su paño y reanudó su furioso frotamiento. Cuando lo hizo, la armadura quedó blanca y brillante, como en los anuncios de lejía. De acuerdo, no era blanca. Al fin y al cabo, era una armadura, pero al menos ya estaba limpia. Oh, se ha quitado. Gracias. De nada. Así que era detergente. Podría hacer muy feliz a Sylphie si comprara un montón antes de regresar. No me importaría darle un uso en la casa, si es posible. Paul volvió a equipar su armadura en cuanto terminó de limpiarla. Luego desenfundó su espada y se dirigió hacia el Inalice. Me debatí en cambiar con Talant, pero la voz de Giz me detuvo. Jefe, no te preocupes por el vigía. ¿Estás seguro? Está bien, dijo. Ese viejo no ha hecho ningún trabajo de todos modos. Además, hay algo que viene aquí y me gustaría tener tu opinión de todos modos. Está bien que sustituya a mi padre en eso. Por supuesto. De todos modos, eres mucho más inteligente que él, dijo Giz con desinterés, sacando el libro y 2 mapas de su bolsa. Extendió los mapas uno al lado del otro. Uno de ellos estaba muy bien dibujado, mientras que el otro estaba aún parcialmente terminado. Pronto llegaremos al tercer piso. Aquí, justo aquí, es donde Roxy se separó de nosotros. Si tenemos suerte, debería estar todavía por esa zona, si el libro sirve de algo. Muy bien. Según el libro, las trampas de teletransporte solo enviaban a la gente a zonas del mismo piso. Aunque se llamara teletransporte aleatorio, no te transportaría de repente justo delante del jefe de la última planta. Roxy se había teletransportado en la tercera planta. No teníamos ni idea de si el círculo que había pisado era un círculo de teletransporte aleatorio o uno con un destino fijo, pero si seguía viva, era muy probable que estuviera en la tercera planta. Si la suerte la favorecía, podría incluso haber llegado al segundo o al primer piso. Sin embargo, ella ya había atravesado esos pisos numerosas veces. Teniendo en cuenta la fuerza de Roxy, si hubiera sido capaz de llegar al segundo piso por sí misma, ya habría salido del laberinto. Era difícil imaginar que se adentraría más en el cuarto piso. Giz preguntó, no hay magia que pueda ayudar a encontrarla, ¿verdad? No, no la hay. Intenté pensar en alguna forma de utilizar los hechizos que tenía a mi disposición para intentar encontrarla, pero no se me ocurrió nada en ese momento. Jefe, usa tu intuición para esto. ¿Dónde crees que estará Roxy? Mi intuición, me acaricié la barbilla. No podemos permitirnos cubrir todo este laberinto con un peine de dientes finos, dijo Giz. Así que, si vamos a buscarla, necesitaremos intuición. Muy bien, entonces, ¿qué tal esta zona? Por si acaso, seleccioné al azar una de las zonas vacías del mapa inacabado, al este de donde se teletransportó. Bien, entonces empecemos la búsqueda allí. Su respuesta fue igual de despreocupada. Sentía que dirigirse al este era la forma más eficiente de ir. Después de todo, no había nadie en nuestro grupo con la capacidad analítica para localizarla. Tendríamos que buscar en las zonas que aún no habían investigado, a pesar de todo. Francamente, sin Roxy en la mezcla, ni siquiera pudimos llegar al segundo piso. Todo esto es gracias a ti, jefe. Esos Iron Crawlers son bestias desagradables. Ya lo creo. Los monstruos de este laberinto eran resistentes a la escuela de magia preferida de Talant. Paul era el principal distribuidor de daño del grupo, pero sí se veía envuelto en telarañas. No podía cubrir completamente su frente. Viere tampoco era muy fiable, y no podía cubrir a los demás tan bien como el Inalice. Para pasar por aquí, necesitabas a alguien que pudiera usar magia de hielo o de fuego. No era de extrañar que se hubieran quedado sin Roxy. De hecho, era un milagro que hubieran podido salir sin ella. Pensé que podríamos arreglárnoslas de alguna manera, pero no hay muchos magos en esta zona, y ni uno solo con agallas para desafiar el laberinto de teletransporte. Giz había intentado encontrar una solución por su cuenta, aparentemente. Ahora que lo pensaba, había estado intentando reclutar a alguien cuando lo vimos por primera vez en el gremio. No parecía que hubiera salido bien. Parece que le hemos dado muchos problemas, señor Giz. No te preocupes por eso. Además, te dije que me llamarás novato. No, me da escalofríos hablar así de forma tan educada. ¿Entendido, novato? Te presentaré a una simpática
única mona después de que esto termine y podrás hacer que te quite las pulgas de la espalda. Oh, no está mal, ya que ni siquiera puedo ir a los distritos de adultos aquí. Hizo una pausa. Espera, ¿a quién llamas mono? Había muchas cosas que quería discutir con Giz, pero dejaría las cosas ahí por ahora. Después de eso, Giz y yo confirmamos la ruta que tomaríamos a continuación. El mapa que había creado era fácil de entender, en comparación con el primer piso perfectamente trazado. En este mapa faltaban varias secciones en el segundo piso. Roxy y Zenith no estarían en ninguna de esas secciones, ¿verdad? Seguir sin comprobarlos me inquietaba un poco, pero teníamos que llegar a la tercera planta. El mejor lugar para buscar no era el más cercano, sino el lugar donde era más probable que estuviera Roxy. Giz, ¿dónde estamos ahora? El Inalice se introdujo de repente en la conversación. Giz respondió señalando un punto del mapa. Estamos por aquí ahora mismo. Entonces pronto pasaremos del segundo piso. Sí, pero aún nos saldrán esas arañas y gusanos. Monstruos que cambian de formación a mitad de camino. Esto sí que es un laberinto desagradable, dijo ella. Puedes repetirlo, asintió Giz. El Inalice se pasó una mano por el pelo. Sus orgullosos rizos habituales se veían algo desordenados. Por cierto, Giz, ¿por qué llamas a Rudeus jefe? Tío, nos conocimos en una cárcel de Doldia. ¿Una cárcel de Doldia?, preguntó ella. ¿Te refieres a la que habló Gizlan antes? ¿Cómo diablos ocurrió eso? Te contaré más sobre eso cuando lleguemos a casa. Giz sonrió, dejándolo ahí. Pensar en la celda de Doldia le traía recuerdos. Entonces había experimentado la verdadera libertad. Sin embargo, ya no podía andar desnudo de esa manera. Bueno, bye, excepto en la cama. Estaba claro que no estaba demasiado nervioso si podía permitirme tener pensamientos como esos. Y así, nuestro grupo llegó a la tercera planta. Habían pasado probablemente unas 10 horas desde que entramos por primera vez. Avanzábamos con bastante rapidez. Pensé que nos llevaría varios días profundizar hasta aquí. Lo haría si no tuviéramos un mapa, dijo Paul en respuesta a mi comentario casual. Era lógico que ir a ciegas fuera muy diferente a seguir un mapa. No había más arañas pequeñas en el suelo. De vez en cuando, descubríamos una telaraña colgada en la pared, pero había pocas señales de vida. En cambio, podía sentir algo inquietante en el aire, que irradiaba desde lo más profundo de la cueva. El verdadero asunto comenzaba aquí. Primero, teníamos que encontrar a Roxy. Justo en ese momento, su olor familiar llegó flotando en el aire. No era mi imaginación. Realmente era su olor, su presencia lo que sentía. No me equivocaría. Podía sentir mi corazón acelerarse. Ella estaba aquí. Estaba seguro. Capítulo 4. Su perspectiva emocional. Oí un pequeño sonido y mis ojos se abrieron de golpe. Todo a mi alrededor era oscuro y estrecho. Sí, así es, este lugar era estrecho. Después de haber sido deformado numerosas veces, había llegado aquí a un espacio no más grande que una cuna. Solo había espacio suficiente para que se acostara un solo humano o tal vez dos. El techo también era bajo, apenas más alto que mi cabeza. Mientras estuviera dentro de este pequeño y estrecho espacio, ningún monstruo podría entrar teletransportándose. Me senté en el borde del espacio y me apoyé en la pared, contemplando lo que había ante mí. Un círculo mágico que emitía una luz pálida. Un círculo de teletransporte. Si ponía un solo pie sobre él, me enviaría a alguna parte. Probablemente a la guarida de un monstruo. A un lugar lleno de docenas de monstruos. A mi muerte. Hace apenas un mes, había tropezado. Podía inventar la excusa de que no había sido culpa mía. Estaba evadiendo un ataque dirigido a mí. Dando un paso atrás, cuando tropecé con una roca. Perdí el equilibrio y mi pie encontró un círculo mágico. A pesar de que había repasado dónde estaban las trampas antes de dirigirnos a la batalla, había pisado fácilmente una. El lugar al que fui teletransportado estaba repleto de monstruos. Había 20, no, 30 de ellos. Yo era una maga y una bastante buena, si es que lo digo. No podía lanzar sin conjuros, pero podía acortarlos, con lo que lanzaba la magia más rápido que la mayoría de los demás magos. Enfrentarme a enemigos en gran número no era algo nuevo para mí. Incluso cuando me rodearon, no entré en pánico. Solo pensé en erradicar a mi enemigo y pronto lo hice, pero no importaba cuántos derrotara, seguían llegando. Monstruo tras monstruo, hasta donde alcanzaba la vista. Las bestias de este laberinto sabían exactamente a dónde conducían los círculos de teletransporte. Esta era su guarida, después de todo. La trampa fue puesta para que las bestias pudieran darse un festín con aventureros desprevenidos. Estaba preparada para morir. Los derroté a todos, pero, aún así, mi maná no era infinito. Eventualmente, se me acabaría. Sabía que se acabaría en ese momento. Incluso cuando mi maná disminuía al 20%, la oleada de enemigos no cesaba. Los cadáveres se amontonaban, pero todavía se acercaban más bestias. Estaba completamente acorralada. La ayuda no llegaba. Tal vez me habían abandonado. Si yo estuviera en su lugar, tampoco me molestaría en salvar a un torpe como yo. No importaba la cantidad de maná que tuvieras. Si eras tan tonto como para pisar una trampa, entonces solo eras un peso muerto. No, estaba seguro de que no eran del tipo que me abandonaría. Tal vez, cuando activé la trampa, ellos también quedaron atrapados en ella y todos nos desplazamos al azar a diferentes lugares. O tal vez estaban faltos de fuerza de combate con mi ausencia
emergencia y habían tenido que retirarse temporalmente. En cualquier caso, la ayuda no iba a llegar. Incluso cuando sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, seguí luchando desesperadamente. Incluso cuando sentí que mi maná empezaba a disminuir. Fue entonces cuando divisé una luz, 6 círculos mágicos contenidos en una amplia sala. Los monstruos aparecían en todos los círculos menos en uno. Tal vez fuera porque no había monstruos en el otro extremo. Tenía que elegir o morir. Utilicé lo que me quedaba de maná para derrotar a la horda y luego salté sobre el círculo, lo que me llevó hasta donde estaba sentada. De alguna manera, había logrado sobrevivir. Mi suerte se había mantenido. Podía hacer toda el agua que necesitara con la magia y tenía comida en mi mochila. Podría recuperar mi maná aquí y luego encontrar una forma de escapar. Con ese pensamiento en mente, pasé el resto del día allí. Al día siguiente, pisé el único círculo mágico de la sala. El lugar al que me llevó era un pasillo que no conocía. Al parecer, había sido una de las deformaciones aleatorias. No pude percibir a nadie en los alrededores. Mapeé la zona por mi cuenta y seguí adelante con la intención de escapar de este laberinto. Había pensado en esperar a que me ayudaran, pero existía la posibilidad de que Paul y los demás también hubieran sido eliminados. Las trampas de teletransporte aleatorias eran así de mortales. Me moví por los túneles, descubriendo otros círculos de teletransporte. Dejé un símbolo en el suelo cercano para mí y me subí. Una vez más, fui transportada a un pasaje desconocido. Repetí este proceso numerosas veces. El laberinto de teletransportación estaba diseñado para que fuera imposible llegar a ningún sitio sin hacerlo. Tuve cuidado de no pisar ninguna trampa, vigilando los círculos que pudieran estar ocultos bajo las rocas mientras seguía avanzando. No tenía ni idea de si estaba progresando o simplemente volvía por donde había venido. Era imposible orientarse en este laberinto, era inútil confiar en el sentido de la orientación aquí. Estaba ansiosa, pero aún así tenía que seguir adelante. Mis reservas de comida no aguantarían para siempre, ni tampoco mi mente. Así que derroté a los monstruos, comí su carne y continué. Sin embargo, después de teletransportarme innumerables veces, fui enviada de nuevo a una guarida de monstruos. Luché ferozmente y encontré otro círculo del que no apareció ninguna bestia. Así fue como conseguí volver a este pequeño y estrecho espacio. ¿Cuántas veces había repetido el ciclo en este punto? 5 veces, 10 veces. El círculo que tenía delante siempre me enviaba a un lugar diferente cuando lo pisaba, pero al final siempre acababa volviendo aquí. Mi corazón y mi mente estaban al límite. Mi cuerpo estaba, como era de esperar, agotado. Según mi reloj interno, había pasado cerca de un mes. Un mes y ningún progreso. Solo iba en círculos. La lucha tampoco era fácil. Me golpearon innumerables veces y sentí que me desmayaba por la pérdida de sangre. En algún momento, las bestias habían empezado a intentar bloquear el círculo para que yo no pudiera escapar. A pesar de su apariencia, estos monstruos eran bastante inteligentes. Necesitaría todo lo que tenía para abrirme paso. Me dolían las articulaciones. Me quedé sin comida. Los monstruos eran duros y tenían un sabor horrible. Su carne era tan tóxica que había que usar la magia de desintoxicación solo para comerla, y podía sentir que eso mermaba mi resistencia. Lo único que me quedaba en abundancia era el maná. Me sentía completamente acorralado. No tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Si había más enemigos la próxima vez o si coordinaban mejor sus ataques, me desgarrarían miembro a miembro y me devorarían una vez que usara lo último de mi maná. Incluso si tuviera la suerte de superarlos, me encontraría de nuevo aquí. Solo esos pensamientos me impidieron volver a pisar el círculo. Las bestias probablemente habían notado mi presencia. Sabían que estaba aquí, en este espacio reducido. También sabían que, si usaba el círculo frente a mí, acabaría de vuelta en su guarida. Estaba seguro de que estaban esperando eso. Estaban esperando ansiosamente que cometiera un error fatal en mi agotamiento. Podía sentirlo. No habría una próxima vez. Por primera vez, fui consciente de la muerte. Mi cadáver nunca sería encontrado. Las bestias no dejarían nada de mí para encontrar. Moriría y no quedaría ninguna prueba de mi existencia. Era aterrador. Estaba aterrorizado. Antes de darme cuenta, estaba rechinando los dientes. Llevado por el impulso de gritar, agarré mi bastón con fuerza. Ya había visto la muerte innumerables veces. Como aventurero, había visto morir a gente ante mis ojos. Había visto cómo los monstruos partían en dos a guerreros musculosos con la misma facilidad que si cortaran mantequilla. Había visto a sabios magos aplastados como tomates podridos. Ladrones hábiles y veloces espadachines habían sido abatidos ante mí. Cuando presencié sus muertes, supe en el fondo de mi mente que algún día me tocaría a mí. Y sin embargo, simultáneamente creía que sería capaz de salir adelante. Pero ahora, ante la perspectiva real de la muerte, estaba aterrada. Todavía no había logrado nada. Todavía había mucho que quería hacer. Tenía un sueño. Así es, un sueño. Quería ser maestra. Me encantaba enseñar a la gente. No tenía talento para ello, pero lo disfrutaba. Por eso, una vez que esto terminara y rescatáramos a Zenith, planeaba hacer el examen de maestro en la Universidad de Magia para convertirme en maestra. Mi maestro, con el que había discutido antes de irme, estaba en la Universidad de
magia. Puede que acabáramos discutiendo de nuevo, pero tenía la sensación de que ahora nos llevaríamos mejor. Le encantaba ser el centro de atención. No me sorprendería que lo hubieran ascendido a vicedirector mientras yo no estaba. Quería probar la felicidad normal. Si me convertía en maestra, podría incluso casarme. Podría enamorarme de un hombre, casarme con él y compartir noches apasionadas juntos. Como demonio, tenía el cuerpo pequeño y rechoncho de una niña, pero aún así tenía que tener una oportunidad. Ja. Una risa autodespectiva se deslizó de mis labios. No podía creer que me permitiera dar rienda suelta a tales fantasías, incluso en estas circunstancias. Iba a morir. Ninguno de mis sueños se iba a hacer realidad. Mi muerte sería miserable. Ya no había nadie que me salvara. Nunca había oído que nadie en mi situación se salvara. No quiero morir, pensé. Entré en el círculo porque realmente quería vivir. Mis instintos eran correctos. Fui teletransportada a un pasaje desconocido, donde dejé símbolos para marcar círculos no descubiertos anteriormente. Atravesé otros numerosos círculos y luego, como si estuviera predeterminado, me encontré de nuevo en la guarida de un monstruo. De un vistazo supe que era imposible. Las bestias habían amontonado los cuerpos de sus hermanos muertos para bloquear mi ruta de escape, y parecía que el espacio en el otro extremo del círculo era demasiado estrecho para que los monstruos o sus cadáveres pudieran teletransportarse. No tenía más remedio que despejar el camino si quería utilizarlo para escapar. Mientras me enfrento a esta horda, me pregunté, estaban dispuestos en una formación impecable, ramificados alrededor de la montaña de cadáveres que bloqueaba mi huida, protegiéndola. La oruga de hierro situada justo delante de mí se movía como si se dedicara a la defensa, mientras que las tarántulas situadas detrás empezaban a escupir sus telarañas para entorpecer mis movimientos. Aún más atrás había una gran forma humana cubierta de barro, un cráneo de barro que me lanzaba piedras. Son casi como un ejército, pensé mientras empezaba a tejer mi magia. Envuélveme en la magnífica armadura de la tierra. Fortaleza de la tierra, Earth Fortress. Creé un escudo con la tierra que me rodeaba. Me envolvió, cubriendo mi cuerpo hasta la cabeza en forma de cúpula. Corté el hechizo antes de que consumiera mi cuerpo por completo. Mientras se elevara hasta mi cuello, sería suficiente para impedir que el oruga de hierro atacara. Esparce las gotas que caen, cubre el mundo de agua. Cascada de agua, Water Cascade. Incontables esferas de líquido se formaron a mi alrededor, transformándose en balas que salieron disparadas por el aire. Era un hechizo extremadamente débil, apto solo para detener temporalmente su movimiento. Sabiendo eso, inmediatamente comencé el siguiente encantamiento. Diosa azul que desciende de los cielos, empuña tu báculo y cubre este mundo de escarcha. Campo témpanos de hielo, Icicle Field. Las gotas de agua que antes llovían sobre los rostros de las criaturas crepitaban ahora al congelarse. Esto era Nova de escarcha, Frost Nova, una combinación de los hechizos cascada de agua y campo de témpanos de hielo, y congeló toda la primera línea del enemigo. A partir de ahí, continué lanzándoles mi magia. Rey de la escarcha, gobernante supremo de las tierras árticas, soberano envuelto en todo el blanco cuyo frío glacial roba todo el calor. Congela a tu enemigo, oh rey glacial que gobierna la muerte. Ventisca, Blizzard. Terminé mi encantamiento abreviado. Por lo general, utilizaba este hechizo para desatar lanzas heladas a mi alrededor, pero ahora se extendían en forma radial, elevándose sobre los que había congelado y ensartando a las bestias que los acechaban. En realidad, no iba a derrotar a la primera línea. Eran estatuas congeladas que actuarían como un muro entre yo y el resto de sus congéneres mientras yo golpeaba a los que estaban detrás con mi magia avanzada. Eran las mismas tácticas que utilicé cuando atravesé aquel laberinto cerca de Cirón. Garantizaban la victoria. Sin embargo, en cuanto los de la retaguardia murieron, aparecieron más monstruos a través de los círculos mágicos de la sala, pasando por encima de sus camaradas caídos. El lugar volvió a estar repleto de bestias en un abrir y cerrar de ojos. Mi corazón también rebosaba de desesperación. Supongo que realmente es inútil. Si no movía esos cadáveres, no iba a conseguir salir de aquí, pero había demasiados para que solo yo pudiera manejarlos. Dur, el cráneo de barro, me lanzaba rocas desde la distancia. Ya había destrozado parte de mi fortaleza de tierra y la lenta oruga de hierro se acercaba. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Sentí que me entraba un sudor frío. Toma tu espada quemada y atraviesa a tu enemigo. Corta la llama. Una espada de fuego voló por el aire, chamuscando el caparazón del gusano. La criatura se retorció de dolor antes de que la muerte se la llevara. Las orugas de hierro eran vulnerables al fuego. Usar magia de fuego en una cueva podía acabar firmando tu propia sentencia de muerte, pero aún así no tenía otra opción. Envuélveme en la magnífica armadura de la tierra. Fortaleza de la tierra. Una vez más, creé un muro de tierra. Mi maná estaba disminuyendo y comencé a entrar en pánico. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo iba a salir de aquí? Piensa, me dije. Me devané los sesos mientras seguía lanzando magia y alejando a mis enemigos. Pero no se me ocurrió nada. ¿Estaba atrapada? ¿Era este el final? ¿Realmente iba a morir aquí? Mi cuerpo se puso en piloto automático, derrotando a mis enemigos por mí mientras me entretenía con esos pensamientos. Mis pies tropezaron. Mi mente estaba confusa. Podía
Podía sentir que mi maná se estaba agotando. Solo me quedaban unos pocos hechizos antes de desmayarme. No, agarré con fuerza mi bastón. No quiero morir, no quiero morir. Sentí que toda mi vida pasaba ante mí. Mi primer recuerdo fue la mirada de decepción de mis padres cuando se dieron cuenta de que yo era la única persona de nuestro tranquilo pueblo que no podía conversar mentalmente con nadie más. Me enseñaron a hablar porque les daba pena. En cuanto a la magia, empecé a aprenderla después de que un mago viajero pasara por nuestra aldea y me dejara una profunda impresión. Equipado con magia de agua de nivel básico, salí de mi pueblo y conocí a los 3 chicos que formarían mi primer grupo. Nos convertimos en aventureros y viajamos juntos durante varios años, hasta que uno de nosotros murió y el grupo se disolvió. Me dirigí al continente central, donde conocí a mucha gente. Descubrí y me inscribí en la Universidad de la Magia. Era la primera vez que tomaba clases formales de algo y tuvo un impacto duradero. Obtuve buenas notas, tenía talento y logré muchas cosas, ganándome la envidia de los que me rodeaban. En la residencia, mi amigo y yo nos quedábamos en la cama hablando de todo tipo de cosas. Conocí a mi maestro después de varios años allí. Él fue quien me enseñó la magia de agua de nivel santo. La aprendí con tanta facilidad que se me subió a la cabeza. Mi maestro se quejó de mí, lo que me cabreó, así que me gradué y me fui sin decirle nada. Después de eso, me dirigí a la capital del reino Asura, seguro de que alguien tan excepcional como yo podría encontrar trabajo allí. Me equivoqué. Al no poder encontrar trabajo, me trasladé al campo, pero allí tampoco encontré trabajo. Me quedé sin saber qué hacer cuando encontré un anuncio de reclutamiento para un tutor a domicilio. Así fue como conocí a Paul y a su familia, incluido Rudy. Ver los numerosos encuentros sexuales de Paul me excitaba. El talento de Rudy me sorprendía. Estaba celosa, pero también sentía un creciente respeto por él, ya que, a diferencia de mí, no se le subía a la cabeza. Antes de partir, le enseñé la magia del agua de nivel santo. A continuación, empecé a adentrarme en un laberinto cercano al reino de Sirón. El reino de Sirón me contrató para enseñar magia al príncipe Pax una vez que terminara, una tarea que me recordó una vez más lo increíble que era Rudeus, así como el poco talento que tenía como maestra. Luego llegó la carta de Rudy, y trabajé incansablemente para elaborar un libro de texto sobre la lengua del dios demonio para él. Cuando mi trabajo se volvió demasiado desagradable, dejé el reino de Sirón. Fue entonces cuando me enteré del incidente del desplazamiento. Conocí a Elinalis y a Talant, 2 personas con un comportamiento tan desenfrenado que me sorprendió. Partimos juntos hacia el continente demoníaco, donde me reuní con mis padres y confirmé que realmente me querían. Luego me encontré con Kisirika. Y luego, después de eso, todos esos recuerdos pasaron por mi mente en un instante. Una oruga de hierro se dirigía hacia mí. Gracias a mi magia de fuego, la habitación se había calentado, y los efectos de la nova de escarcha estaban desapareciendo. No puedo hacerlo. No quiero morir. No quiero hacerlo. No, grité en mi cabeza. No, no. Giré mi bastón inútilmente. Las telarañas vinieron volando hacia mí, envolviéndolo. En un momento, me lo arrancaron de la mano. No quiero morir, por favor. Que alguien, cualquiera, me ayude. Retrocedí, pero solo había una pared detrás de mí. La oruga de hierro se acercaba. No, no uno, muchos. No me quedaba nada por hacer. Me iban a comer viva. No, no, cualquier cosa menos eso. Alguien, por favor. Oh, la oruga de hierro ya estaba. Cerré los ojos de golpe ante el avance de la oruga. Supongo que ya no podré ver a mi madre y a mi padre. Ese fue el último pensamiento que tuve. Esperé un poco, pero el final no llegó. Tal vez había muerto al instante. Tal vez ya había terminado. No, eso no podía ser. Pero ni siquiera podía oír nada. ¿Era esta la otra vida? Tímidamente abrí los ojos. Un panorama inimaginable se extendía ante mí. Era un mundo de hielo. Las tarántulas de la carretera de la muerte, los reptantes de hierro y la calavera de barro se habían convertido en estatuas blancas puras. La última de las 3 estaba al fondo de la horda. Oí un crujido cuando su cuerpo empezó a desmoronarse. El cráneo humano, su núcleo vital, golpeó el suelo y se astilló. Incluso su interior se congeló. La diferencia de poder entre este hechizo y el mío era enorme. Mi propia nova de escarcha solo podía congelar la superficie de las cosas. Pero esto probablemente había matado todo en el área. Confundida, extendí la mano para recuperar mi bastón. Y una sensación de frío glacial subió por mis dedos y lo dejé caer por reflejo. Cayó al suelo, resonando en medio del silencio. Oí una voz, quizás reaccionando al sonido. Oh, gracias a Dios. Un joven vino caminando hacia mí, sorteando las estatuas de hielo. En cuanto lo vi, mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí que la sangre me llegaba a la cara, calentando mis mejillas. Este hombre era mi tipo ideal. Era alto, con cabello suave y rasgos amables. Llevaba una túnica gris y sostenía un bastón, pero parecía bien formado para ser un mago. Había una clara mirada de alivio en su rostro cuando se acercó, mirándome. Me abrazó con esos brazos fuertes, cálidos y bien construidos. Su olor, que me resultaba familiar y que olía a sudor, me llenó la nariz. Se arrodilló parcialmente y acurrucó su cara en mi cuello, aparentemente abrumado por la emoción mientras inhalaba profundamente. 384. Fue entonces
entonces cuando me di cuenta de algo. No me había bañado en absoluto en el último mes. En cuanto me di cuenta, lo aparté de un empujón. Parecía sorprendido. Mierda, había hecho algo terrible. Después de que él se tomara la molestia de salvarme, pero no quería que pensara que yo era apestosa. Espera, tal vez ahora no era el momento de preocuparse por eso. ¿Lo era? Realmente no podía pensar con claridad. Mis disculpas, dije. Es que apesta. Lo siento. Sorprendido, se olió la manga. No, tú no, mi cuerpo. He estado aquí un mes. Eso es lo que querías decir. Parecía aliviado, aunque realmente no me molesta. Bueno, a mí sí me molesta. Olvídalo. Eso no importaba ahora. Primero, tenía que agradecerle. Muchas gracias por salvarme. De nada. Fue algo natural. No veía cómo tenía la obligación de enfrentarse a esa clase de horda para salvarme. Sí, su nombre. Tenía que preguntar su nombre. Es un placer conocerte, dije. Me llamo Roxy Migurdia. Si no le importa, ¿puedo saber también su nombre? Todo su cuerpo se puso rígido cuando le pregunté eso. ¿Había dicho algo raro? Conoce mi nombre. Confundida, dije. ¿Nos hemos visto antes en algún sitio? Si es así, debo disculparme. Me temo que no lo recuerdo. Ahora que lo pienso, tengo la sensación de haberle visto antes en algún sitio. ¿Pero dónde? Se parecía un poco a Paul, pero seguramente no olvidaría a alguien así. No, ¿recuerdas? Su cara se puso pálida. ¿Le había hecho enfadar? Tenía la sensación de que nos habíamos encontrado antes en algún sitio. Su cara me resultaba familiar, como si lo hubiera visto hace tiempo. No, ¿te acuerdas? Sacudió un poco la cabeza y se tambaleó hacia atrás. De repente, se tapó la boca con una mano y entonces vomitó. Poco después, descubrí que el joven era Rudy Rudeus Greyrat, ya crecido. Paul y los demás, que me alcanzaron unos instantes más tarde, me acogieron. Con ello, me había librado por poco de la muerte. Capítulo 5. El mago indomable. Roxy era tal como la recordaba de hace tantos años. Tenía el mismo aspecto y se comportaba igual, aunque el haber estado atrapada en el laberinto durante el último mes la había debilitado considerablemente. Sus mejillas estaban demacradas y tenía ojeras. Sus trenzas se habían soltado y todo su cuerpo estaba cubierto de suciedad, lo que la hacía parecer una niña de la calle. A pesar de todo eso, no había perdido su espíritu en absoluto. Giz, al ver su estado, pidió inmediatamente que nos retiráramos. Una decisión prudente. Talon cargó a Roxy en su espalda y nos dirigimos a la superficie. Yo, por supuesto, sugerí que llevaría a su santidad, pero no lograríamos atravesar el segundo piso sin mis habilidades ofensivas, así que tuve que renunciar a la idea. Si debatí interiormente si era aceptable dejar que un bruto tan grosero llevara a Roxy, pero nadie más protestó, Roxy incluida. Lo siento, señor Talon, por causar tantos problemas, dijo ella. No te preocupes, yo también tengo que ayudar a veces. No apesto, ¿verdad? Me imagino que debe ser muy malo para que Rudy haya vomitado así. El enano soltó una carcajada. Si no pudiera soportar tanto, no podría llamarme aventurero. Escuché desde atrás mientras caminábamos. Me dijeron que los dos habían viajado juntos durante mucho tiempo. A juzgar por la forma en que hablaban, me di cuenta de que confiaban profundamente el uno en el otro. Una punzada de celos se agitó en mi interior. Estimulado por esos celos, hablé. Maestra, sabe que no fue porque pensara que usted era apestosa que vomité. Roxy me miró antes de desviar rápidamente la mirada. Entonces, ¿por qué vomitaste? Preguntó. Estaba entre la felicidad de volver a verte por fin y la desesperación de que no te acordaras de mí, y se me hizo un nudo en el estómago. No es que te haya olvidado, solo que no pude establecer la conexión entre el adorable Rudy de hace mucho tiempo y el tu actual, murmuró en respuesta antes de callar. Fue una conversación corta, pero escuchar su voz por primera vez en mucho tiempo me llenó de tal alegría que podría haber volado hasta el cielo. Nuestro grupo de posaderos se alegró del regreso de Roxy, probablemente porque era la primera noticia feliz que tenían desde que empezaron a buscar en el laberinto. Es cierto que solo habíamos rellenado el agujero que ellos mismos habían cavado, pero no iba a decir eso. Independientemente de las circunstancias, esta era una ocasión feliz. Lilia inmediatamente llevó a Roxy al baño, con la esperanza de que pudiera hacer algo por ella. Mientras tanto, me quedé fuera de su habitación. Pero entonces Viere me echó. Dijo que era de mala educación acercarse a la habitación de una chica mientras se estaba bañando. Por supuesto, no tenía ningún motivo oculto. Solo quería hacer lo que pudiera por ella. Lo digo en serio. De verdad. De acuerdo, sí, tuve una ofensa anterior, pero esta vez era completamente inocente. Pensé en defender mi caso, pero decidí dejarlo. Esto estaba bien. Era yo, después de todo. Si de repente miraba a mi lado y veía su ropa allí, no había ninguna garantía de que mi mano no se deslizara y se me metiera en el bolsillo la pequeña tela blanca que tenía encima. No podía dar la oportunidad a mi lado pervertido. Ahora mismo, mis sentimientos eran todavía inocentes. Así que, en realidad, estaba bien. Íbamos a descansar unos días para dar tiempo a Roxy a recuperar las fuerzas. Dicho esto, ella era una aventurera. No tenía ninguna herida importante. Todavía era lo suficientemente fuerte como para caminar sin ayuda, y juraba que con buena comida y una cama blanda para dormir
dormir a pierna suelta. Volvería a la normalidad en poco tiempo. Todo parecía ir bien, pero no podía superar el hecho de que había metido la pata y me había comportado de forma vergonzosa delante de ella. Esperaba que no estuviera desilusionada conmigo. El vómito había sido una falta de respeto, pero yo estaba tan sorprendido. Nunca dejé de pensar en ella durante todo el tiempo que habíamos estado separados. Pensar que podría haberme olvidado era abrumador. Ahora que lo pienso, Sylvia había dicho que también se había quedado atónita cuando actué como si nos hubiéramos encontrado por primera vez. Me pregunté si ella había sentido lo mismo en aquel entonces. Tendría que disculparme con ella cuando volviera a casa. Roxy durmió un día entero. No podía culparla por ello, dado que había pasado un mes en un laberinto infestado de monstruos. Quise ser el primero en darle los buenos días cuando se despertara, así que merodeé frente a su puerta, pero Lilia me echó. Miré hacia atrás y pude ver su rostro mientras dormía plácidamente. Decidí dejarlo así, esperando que se recuperara pronto. Al segundo día, Roxy saltó de la cama. Fue justo a la hora de comer. Se acercó a nuestra mesa mientras comíamos, moviéndose tan rígida como un robot. Buenos días, maestra. Sí, buenos días, Rudy, quiero decir, señor Rudeus. Éramos 4, incluyéndome a mí, en la mesa. Los otros eran Elina Liz, Paul y Talán. Giz y los 3 restantes estaban en ese momento de compras. La composición de nuestro grupo era tal que el grupo del laberinto pasaba todo el tiempo descansando mientras estaba en la ciudad, y el grupo de espera hacía recados mientras tanto. Giz formaba parte del grupo del laberinto, pero por alguna razón tomaba el mando del grupo de espera. Era un gran trabajador. Tal vez debería dejar de ser un aventurero y convertirse en un administrador. Todos los presentes volvieron sus ojos hacia Roxy. Con docilidad, ella recorrió con la mirada a cada uno de nosotros y luego inclinó la cabeza. Siento haberles causado problemas, pero ya estoy bien. Las reacciones de la gente fueron variadas. Hubo uno que le rodeó el hombro con un brazo y dijo, no tienes que preocuparte por eso. Otro que asintió y dijo, no hay problema. Otro que bebió un trago de alcohol antes de empujar una botella en su dirección. Y, por último, estaba yo, que me sentía abrumado por la emoción de su regreso. Bueno, si quieres dar las gracias a alguien, dáselas a Rudy. Si no hubiera empezado a balbucear, padre, puedo sentir a Dios cerca, y a correr hacia adelante, atravesando paredes, no te habríamos encontrado. Paul me hacía parecer un completo loco cuando lo decía así, pero de alguna manera había sabido exactamente dónde estaba Roxy mientras nos abríamos paso por el 3er piso. También tenía la sensación de que estaba en problemas. Sabiendo que la situación exigía rapidez, me dirigí hacia el sonido de su voz sin tener en cuenta el peligro potencial de que los túneles se derrumbaran. Cada vez que me topaba con una pared, la atravesaba sin dudar. No tenía ni idea de cómo sabía que estaba en problemas. Simplemente lo sabía. Era mi vínculo con Roxy que nos unía. Estaba seguro de ello. Sí, había una pequeña posibilidad de que el hombre Dios hubiera intervenido, pero no lo tendría en cuenta. Solo había un Dios en el que creía. Espera, ¿eso significaba que Dios me había guiado hasta allí? En ese caso, no había nada de extraño en ello. Mientras estaba preocupado por esos pensamientos, Roxy se volvió hacia mí e inclinó la cabeza de nuevo. Señor Rudeus, lo que quiero decir es que, gracias. ¿Por qué sentía que Roxy estaba siendo fría y distante? No, yo conocía esta sensación. Lo había aprendido en la escuela. Era mi nombre, la forma en que me llamaba. Me llamaba, señor, como si yo fuera un extraño. No te preocupes por eso, le dije. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Y lo que es más importante, por favor, llámame Rudy. Roxy bajó la mirada y murmuró, pero no parece que estoy siendo demasiado familiar si te llamo así. ¿Qué? Pero estamos cerca. Si voy a hacer que mi propio maestra me llame señor Rudeus, entonces también puedo hacer que mi padre haga lo mismo. Oye, ¿por qué demonios iba a hacer eso? Ignoré la protesta de Paul. Me gustaría que me llamaras Rudy, tan cariñosamente como lo hiciste una vez. No importa cuántos años pasen, siempre te veneraré, Roxy Migurdia, como mi maestra. Roxy parpadeó varias veces. Por alguna razón sus mejillas estaban rojas. ¿Tenía fiebre o algo así? De repente se abofeteó las mejillas. Sí, tienes razón, Rudy, ya está, eso es perfecto. Sonrió con desprecio mientras me miraba. Sus mejillas aún estaban un poco sonrosadas. Dejando de lado todo eso, realmente te has hecho grande. Al fin y al cabo, soy un humano, le recordé. Sin embargo, no pareces haber cambiado. Sí, sigo siendo tan pequeña como siempre. No creo que seas tan pequeña como crees. Ah, sí, esto me estaba trayendo muchos recuerdos. Si cerraba los ojos, podía recordarlos todos. El primer día que me enseñó magia, el día en que obtuve mi objeto de culto, el día en que me enseñó la magia de nivel santo, el día en que nos despedimos y los días que pasamos intercambiando cartas. Cada recuerdo era precioso para mí. De todos modos, fue una magia espectacular, dijo Roxy. Parece que has seguido bastante bien tu entrenamiento en mi ausencia. Era magia de agua de nivel emperador. ¿A qué hechizo te refieres?, pregunté, aunque estaba bastante seguro de que no había utilizado nada de nivel emperador. La magia que usaste cuando me salvaste. Ese poder, esa velocidad y el alcance. Era una magia increíble. Esa era la magia de nivel
emperador de la que he oído hablar. Cero absoluto, ¿verdad? No, era una simple nova de escarcha. Habíamos estado atravesando el segundo piso cuando Talán me habló de la magia que Roxy había estado usando y de lo efectiva que era. Yo simplemente la había imitado. Pero ahora Roxy tenía una mirada que parecía decir, ¿y bien? ¿Tengo razón? No, dudé si corregirla o no. Era una especialista en magia acuática. Podría avergonzarla descubrir que había malinterpretado mi hechizo. Quizás una pequeña mentira blanca era apropiada en este caso. Por supuesto, quedaría expuesta inmediatamente. Tal vez el curso de acción más sabio era decir que sí y luego contar la verdad en secreto. Pero ¿qué pasaría si hiciera eso y ella reaccionara negativamente? Mi cañón de piedra aparentemente tenía el mismo nivel de poder que un hechizo de nivel emperador, pero era magia de un nivel mucho más bajo. ¿Cómo debería responder? No, esa era una nova de escarcha, solo que tenía más poder detrás de ella que la que tú usas. Como dudé, Talán aprovechó para responder en mi lugar. Qué injustificado. Será mejor que siga con algo o si no. Oh, así que eso es todo. Mis disculpas. Sinceramente, Roxy, no has cambiado en absoluto. Aunque estoy de acuerdo contigo, no me parecería nada extraño que Rudeus usara magia de nivel emperador. El Inalice intervino sin demora para respaldar a Roxy. Después de todo, se le considera el mago más poderoso de la Universidad de Magia, aunque ese último comentario era innecesario. Los ojos de todos se concentraron en mí. Bien, esta era mi oportunidad. Mis habilidades actuales son todas gracias a la guía de mi maestra, dije con seguridad. Los ojos de Roxy se entrecerraron con sospecha. Rudy, sigo oyendo que has estado afirmando eso, pero ¿crees sinceramente que es cierto? Por supuesto que sí. Las enseñanzas de Roxy eran mi fundamento. Salir a la calle y hablar con la gente, intenta llevarte bien con los demás sin prejuicios y da siempre lo mejor de ti. Esas palabras habían echado raíces en lo más profundo de mi ser. Gracias a ellas había podido establecer la relación que tenía con Riker. Por ejemplo, claro que había momentos en los que no podía estar a la altura de esas enseñanzas, pero eso era otra cosa. Los humanos no eran capaces de vivir todo su potencial en cada momento. Lo que importaba no era si siempre cumplías con éxito tus ideales, sino si los convertías en la clave de tu forma de enfrentarte al mundo. Has mejorado por tu cuenta, completamente sin mi enseñanza. Roxy esbozó una sonrisa de autodesprecio. Te has convertido en un hombre increíble. Todo lo contrario de una torpe como yo, que se quedó atrapada en un laberinto. Se desplomó sobre la mesa con un golpe seco. Pude ver la mancha en su cuero cabelludo de donde salía el pelo, lo cual era algo lindo. La maestra es increíble y el alumno también. Que podría ser mejor, dijo Paul. Bien dicho, tenía toda la razón. Yo no era particularmente especial, pero Roxy era ciertamente una persona increíble. ¿Y qué si perdía frente a su alumna en unas pocas categorías? Eso no era un indicador de su valor como persona. Si no hubieras estado con nosotros, no estaríamos aquí. Ten un poco de confianza. Las palabras de Paul parecieron levantar el ánimo de Roxy. Ella se sentó y asintió. Gish regresó después de eso y continuamos con nuestra reunión. Nos sentamos acurrucados, el grupo de espera incluido. Dije que esperaríamos a ver el estado de Roxy, pero creo que volveremos a sumergirnos en 3 días, anunció Gish. ¿No es eso un poco precipitado?, preguntó Paul. Aunque no lo parezca, el buceo en el laberinto realmente desgasta a una persona, especialmente uno como el laberinto del teletransporte, que estaba plagado de trampas, lo que te obligaba a mirar constantemente por donde pisabas incluso cuando te veías envuelto en una batalla. Ya era bastante agotador para alguien como yo en la retaguardia, pero la vanguardia llevaba una carga aún más pesada. Es mejor que Roxy vuelva a entrar lo antes posible. Ah, sí, entiendo lo que quieres decir. Tienes razón. Paula sintió, pero no podía estar del todo de acuerdo. ¿No sería difícil para ella tener que volver a entrar en el lugar donde casi había perdido la vida antes? ¿No crees que es necesario un poco más de descanso para ella?, pregunté. Puede que no lo sepas, jefe, explicó Gish, pero cuando casi mueres en un laberinto, tienes que volver a entrar rápido o te caerá una maldición y no podrás volver a entrar. ¿Una maldición? ¿Existe algo así?, pregunté, dudoso. Sí, no sé por qué, pero cuando intentas entrar en un laberinto después de eso, tu corazón se llena tanto de miedo que no puedes hacer nada. Había leído algo así en un manga una vez. Un tipo de trastorno de pánico, también conocido como EP. También había oído que un tratamiento eficaz para ello era volver a intentar inmediatamente lo que había fallado. Al parecer, lo mismo ocurría en este mundo. Además, eres un principiante, jefe. Ir a un ritmo lento y adivinar repetidamente será una buena experiencia para ti. Ya veo, tienes razón. Después de ese intercambio, los demás empezaron a intervenir. Puedo darte algunos consejos para hacer de maga sanador y ofensivo, dijo Roxy. No deberíamos repetir el método de Rudy de atravesar las paredes para navegar. El riesgo de derrumbe es demasiado alto, dijo Paul. Si quieres, puedo ir delante de ti, dijo Talán. He estado pensando, ¿qué tal si Paul y yo cambiamos de posición?, sugirió el Inalice. Gish nos mantuvo organizados mientras compartíamos nuestros pensamientos sobre la aventura anterior, así como la forma en que deberíamos abordar la siguiente.
siguiente. Todos parecían muy serios. Había pensado que estarían un poco más alegres al respecto, pero aparentemente no. Aunque debilitados, seguían siendo un grupo de rango S. En esta reunión no pude aportar mucho, salvo responder cuando me preguntaron qué me parecía mi primer laberinto. Ellos eran profesionales. Yo era un aficionado. Por muy bueno que fuera con la magia, no podía olvidar esas dos cosas. Nuestro último viaje había ido bien, pero eso no significaba que este también lo haría. Por el momento, nos concentraremos en mapear el resto del tercer piso. Dependiendo de cómo vayan las cosas, al menos podremos profundizar lo suficiente para encontrar el círculo del cuarto piso, dijo Giz. ¿Qué te parece? De acuerdo, dijimos al unísono. Por lo general, una vez que un grupo descubría las escaleras para el siguiente piso, decidía si profundizaba o regresaba temporalmente a la superficie. Si optaban por esto último, tomaban un camino recto hacia abajo para reanudar la marcha desde el punto en que la habían dejado al regresar. Lo mismo ocurría con nosotros. La última vez habíamos bajado directamente al tercer piso. Si no eras rápido, existía la posibilidad de que el número de trampas aumentara. La velocidad era crucial. Oh sí, el libro dice que el cuarto piso es completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, dijo Giz. Una especie de ruinas o algo así. En ese caso, podría haber dos niveles inferiores, dijo Paul. Bueno, dejemos el pensar en el cuarto piso para la próxima vez. Por ahora, nos centramos en el tercer piso. Entendido. Había casos de laberintos que existían desde hacía tiempo y que se combinaban con otros, formando un único laberinto con dos centros, dos corazones con cristales imbuidos mágicamente. Se decía que estos tipos cambiaban de estructura en parte. El laberinto del teletransporte tenía ese tipo de disposición, pero eso no significaba necesariamente que tuviera dos centros. Era una posibilidad, nada más. De hecho, según el libro, el laberinto de teletransporte solo tenía un cristal mágico. Sin embargo, todavía existía la posibilidad de que hubiera sido originalmente un laberinto ordinario que luego se fusionó con estas viejas ruinas para tomar su forma actual. Hablando de ruinas, también estaban las que contenían los círculos de teletransporte que habíamos utilizado para llegar hasta aquí. ¿Qué es ese libro del que hablas?, preguntó Roxy, desconfiada. Rudy lo trajo consigo. Tiene notas de un tipo que viajó casi hasta lo más profundo del laberinto de teletransportación. Tú también deberías leerlo. Giz le pasó el libro en cuestión. Oh, no sabía que existiera algo así. Entendido. Lo repasaré detenidamente mañana. Así que Roxy planeaba pasar el día de mañana leyendo. En ese caso, me quedaría en la posada. Quería hablar con ella algo más, aunque no estaba seguro de que, si iba a leer el libro, podríamos hablar de su contenido. Ella podría hacerme preguntas, y yo haría lo posible por responderlas. Sí, eso suena bien. Genial, absolutamente perfecto. Ahora bien, sobre nuestra formación, comenzó Giz. Vamos a agitar las cosas un poco. Talán, como estaba preocupado por mis pensamientos, la conversación pasó al siguiente tema. Talán se aclaró la garganta. Como el hombre más a menudo en la parte de atrás, que por lo tanto observaba más, estaba a cargo de decidir nuestra formación. Déjamelo a mí, pero apestaba a alcohol. Siempre apestaba a alcohol. Giz también se bañaba en licor por la noche, pero Talán se dedicaba a volcar las jarras hasta el mediodía. Al menos se puso completamente sobrio en el momento en que empezamos a sumergirnos en el laberinto. Tenía una habilidad impresionante para encender y apagar su bebida. Será más o menos lo mismo que antes. Había un papel sobre la mesa con dos líneas dibujadas, junto con pequeñas piedras de diferentes colores. Talán colocó primero la piedra azul. Primero, al igual que antes, Roxy tomará la retaguardia. Entendido. Roxy asintió. Luego puso una piedra gris al lado de la anterior. Rudeus actuará como apoyo de Roxy. Ella es del tipo que se escapa cuando ocurre algo inesperado, pero Rudeus tiene ese ojo de previsión. También es bastante tranquilo para su edad, así que tal vez pueda detener algo antes de que salga mal. Muy bien. Hizo que sonara como si Roxy careciera de compostura. Quería protestar, pero era cierto que había resbalado y pisado una trampa de teletransporte. Si lo intentaba, solo estaría provocando problemas. Aunque, si lo pensaba, el ojo de la previsión solo podía predecir las cosas que yo podía ver. Eso significaba que tendría una buena excusa para mantener mis ojos en Roxy todo el tiempo que estuviéramos en el laberinto. Dicho así, no sonaba tan mal. Estaba feliz de poder mirarla. Intentemos cambiar a Elinaliz y Paul. Paul, tú vas delante. Elinaliz, tú vas detrás, dijo Talán mientras movía la piedra roja que representaba a Paul hacia adelante y la amarilla que representaba a Elinaliz hacia atrás. Básicamente seguían estando uno al lado del otro. Probablemente se trataba de un cambio de roles. Antes, Elinaliz había sido el tanque mientras que Paul había sido el apoyo, pero esta vez sería lo contrario. Paul sería el tanque principal y Elinaliz lo apoyaría. Giz, estarás donde estabas antes. Colocó la piedra marrón muy por delante del resto de la manada. Finalmente, puso su propia piedra en el centro. Dudo que la necesitemos, pero habrá más monstruos en el tercer piso. Yo haré de escudo para los de atrás. Explorador, Giz. Vanguardia, Paul, Elinaliz. Medio, Talán. Retaguardia, Rudeus, Roxy. Esa era nuestra nueva formación. Excluyendo a Giz,
¿sabes? Parecíamos una ficha de mahjong de 5 puntos. ¿Alguna opinión sobre esto?, preguntó el enano. Inmediatamente levanté la mano. Debo tomar esto como que mi papel básicamente no cambiará. Sí, puedes hablar con Roxy sobre los detalles de tu trabajo en equipo. Al oír eso, miré a Roxy. Ella me devolvió la mirada, pareciendo nerviosa mientras tragaba saliva. De acuerdo entonces. Estoy deseando trabajar con usted, maestra. Sí, y yo también. Haré todo lo posible para no retenerte. Todo lo contrario. Yo era el que más la frenaba. Ojalá tuviera más confianza. Es cierto que podía ganarle en capacidad de maná y uso de hechizos, pero la fuerza de las estadísticas de una persona no era la suma de su valor. Solo con la experiencia se ganaba el verdadero poder y sentía que Roxy me superaba en ese aspecto. Había pasado un mes entero atrapada y luchando en el laberinto de teletransporte, y apenas unos días después de ser rescatada, se había recuperado lo suficiente como para volver a entrar como si nada hubiera pasado. Si fuera yo, si experimentara algo tan horrible, probablemente me juraría a mí mismo no volver a entrar en ese laberinto. Como decía el proverbio japonés, un hombre sabio se aleja del peligro. Podían llamarme gallina si querían, yo sabía que era un cobarde. Bien, entonces, ya hemos terminado con eso. Lo siguiente es el grupo de espera. Después de eso, Giz dio rápidamente sus órdenes al grupo de espera. Le entregó a Viere una lista de suministros para comprar y luego consultó a Sierra sobre el estado de Roxy. También le aconsejó que preparara los suministros médicos que considerara necesarios para preparar el rescate de Zenith. Por último, encomendó a Lilia la supervisión de esas tareas. Si Giz era el líder del grupo del laberinto, Lilia era la líder del grupo de espera. Y Paul era el líder general de nuestro grupo. Supervisaba toda la toma de decisiones finales y hacía un seguimiento de todos. Bien, entonces, todos, preparémonos para dentro de 3 días. Pueden retirarse. A la orden de Paul, la reunión terminó. Al día siguiente, me dediqué a deambular por el primer piso de la posada, permaneciendo en la proximidad de Roxy mientras leía. Quería que me consultara si había algo que no entendía. A mí, concretamente, y no a nadie más. Rudy, sí. ¿Qué pasa, maestra? Que te muevas así me distrae, dijo con una sonrisa forzada. Mis disculpas. Agaché la cabeza y decidí irme. Así que ya está. La estoy distrayendo. Eso tiene sentido. Solo me estoy interponiendo en su lectura. No podía causarle problemas. Esa no era mi intención. Solo quería ser de ayuda. Pero si yo era una distracción, entonces no se podía evitar. Tal vez debería ir a otra parte. Sí, tal vez iría a alguna taberna desierta en algún lugar. Era bueno beber solo de vez en cuando. Sí, eso es lo que haré. Rudy, me llamó una voz desde atrás. Si tienes suficiente tiempo para hurgar, hay algunas cosas en este libro que no tengo claras y que me gustaría que... Está bien. Inmediatamente me dejé caer a su lado. Creo que he batido el récord de la sentada más rápida. Si fuera un perro y tuviera cola, ahora mismo estaría azotando el aire como una hélice. ¿Dónde está? Por favor, siéntase libre de preguntarme cualquier cosa. Ah, Roxy sí que era pequeña, aunque estaba seguro de que eso se debía en parte a que yo había crecido mucho. Si la ponía en mi regazo, podía rodearla fácilmente con mis brazos, aunque estaba seguro de que se enfadaría conmigo si lo intentaba. Cuando la miré, Roxy me miró de reojo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Rápidamente cambió su mirada hacia el libro. No, no es nada. Es esta parte de aquí. En los años transcurridos, mi estatura había superado la suya. Tal vez se sintió desanimada por eso. Parecía estar acomplejada por su baja estatura. Tales eran mis pensamientos mientras pasábamos el día juntos, leyendo. Yo estaba contento.